Queda un mes exacto para las elecciones generales y los temas de debate siguen siendo los mismos. ¿Pactar o no pactar con Vox? Esa es la cuestión, es el gran repudiado de España. Y el PP no sabe qué hacer para no manchar su imagen. Va dando tumbos. En algunas comunidades autónomas no cede, mientras que en otras sí. Algo que está molestando a varios altos cargos de la directiva del Partido Popular. ¿Acaso no es el mismo Vox, el de la Comunidad Valenciana, que el de Extremadura, por ejemplo? Todo gira en torno a este gran debate. Pero ¿qué ocurre con los temas que de verdad afectan a los españoles? La subida de los precios, el escaso crecimiento del PIB que nos deja en un mal lugar si nos comparamos con nuestros vecinos europeos, la ocupación, la corrupción del Tito Berni o lo que ha pasado de verdad con Marruecos. Y mientras todas estas incógnitas siguen sin resolverse, el debate político se lo lleva lo ideológico. Pero esto solo de boquilla, porque si miramos la realidad de lo que ocurre en la calle, los violadores siguen saliendo de la cárcel. Ya son más de 115 excarcelaciones y 1000 rebajas, por lo que nos interesa, además, en esta ocasión, son los pactos del Partido Popular. Así que comenzamos. ...23 de junio, las 12 en punto de la mañana y tenemos un montón de debates sobre toda actualidad. Vamos a hablar de las elecciones, también de otros temas porque se cumplen, para quien no lo sepa, el domingo 2 años desde que se aprobó la ley de la eutanasia. Todos estos temas es lo que vamos a debatir, pero sobre todo vamos a centrar el debate político hoy más en lo económico, porque se han descubierto nuevos datos que van a afectar y que nos afectan, pero de los que no se quiere hablar mucho. Empezamos saludando a nuestra mesa a Josep María Francás. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, yo antes quiero hacer una previa muy rápida porque ayer por la noche o por la tarde-noche estuve en el Valle de los Caídos con las jornadas del Club de Amigos, junto con Julio, Miguel Durán, Juan Antonio de Castro. Tuvimos una primera tertulia, al final nos quedamos a cenar que no estaba previsto y después tuvimos resopón hasta un poco... Evidentemente el ambiente era alucinantemente bueno, encantador, y salimos, yo creo que ellos muy contentos, los participantes, que creo que son sobre 100 personas, y nosotros pues muy animados para seguir en el programa como es hoy, ¿no? Pero en fin, vamos a lo que suelo hacer yo, que es repasar de alguna manera lo que he visto en las televisiones. Hombre, me alegra porque esta mañana ya fuera de la batalla Vox-PP, si la mujer es mujer o no, no sé qué, y si la violencia no es todo este rollo, han aparecido dos temas nuevos que ya es interesante porque quiere decir que alguien se preocupa de pasar a algún tipo de tema. Tampoco es que sean muy buenos, pero en fin. Uno son el salir descalzo de Borja Samper, que eso parece que es interesantísimo, en el vídeo playero de Madrid. El verano azul. Claro, el verano azul, lo cual ha hecho una dicotomía muy interesante, que es que te vote chapote o que te vote chanquete, ¿no? Que es lo que se están diciendo en las redes ayer por la tarde. Pero otra que me ha parecido mucho más interesante en la 1, que es donde aprendo yo grandes cosas, es cuando han hablado de la propuesta que ya entra en escena de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo en funciones, pero que no funciona porque están otras cosas, pero sí ha dicho algo de trabajo. Y ha dicho algo parecido a que lo que había que hacer era trabajar menos, y no sé si ha dicho cobrar lo mismo, pero al menos lo ha dado a entender. O sea, que tenemos que trabajar menos y que va a hacer una ley si gobierna, Dios nos libre de eso. Vamos a hablar también de la inflación, que luego lo... Sí, pero que si Dios nos libre de que trabajemos menos, no porque yo tenga ganas de trabajar más, sino por lo que vendrá a continuación. Y entonces yo, sin saber quién venía hoy aquí, he recordado que en el No Entiendo Nada muchas veces me preguntaba cómo podía ser que España estuviera tan conforme con tener impuestos alemanes, por decirlo así, y sueldos senegaleses. Y esa pregunta se la he trasladado muchas veces a la misma persona, que curiosamente hoy está aquí, que es un tal don Juan Iranzo, sabio en economía donde los haya. Y la respuesta que creo que me ha dado, porque igual yo no la he entendido, pero puede ser que sí, me ha dicho algo parecido a que los sueldos de España dependen de la productividad. Sí, y como la productividad de España pues era más bien tirando al Senegal que a la de Alemania, eso no lo decía él, eso lo añado yo, pues teníamos un problema. Claro, entonces yo ya, a partir de ahí, ya lo de los clac, 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 las neuronas mañaneras se me han ido a tomar por saco todas, ¿no? Porque si tenemos la productividad tipo africana y resulta que vamos a hacer que trabajemos menos horas cobrando lo mismo,
me suena que eso no aumenta la productividad. Eso suena raro. Pero, en fin, igual sí que aumenta la productividad y yo espero que me lo expliquen. También es verdad que después han dicho una cosa muy interesante en la 1, muy brillante, que dicen, con ese sistema se conseguiría que en España trabajaran menos. Y entonces, en vez de Juan Ilance, pensaba en José Ramón Riera, cuando explica que justo en España lo que ha pasado, y eso explica bastante el paro, es que con mucha más gente, o sea, que se tienen contratos más pequeñitos para hacer las mismas horas que antes. Con lo cual hay que decir que en televisión española se enteran de todo muy bien o que manipulan todo lo que pueden mañana, tarde y noche. Bueno, Franca se ha adelantado a presentar a nuestros contertulios, pero estos debates... No, vamos, sobre todo porque está muy interesante y muy bien posicionado encima de la mesa, porque así sabremos si hacen magia o no. Juan Ilance, muy buenos días con los datos. Buenos días, Ana, encantado de estar aquí y efectivamente yo estoy pasmado, como dicen en Requena, estoy pasmado porque se acaba de publicar el dato definitivo por parte del INE del crecimiento en el primer trimestre del año, que en concreto, y no se confundan, es el 0,6% comparado con el trimestre anterior, con el cuarto trimestre del año 2022, y el 4,3% comparado con el primer trimestre del año 2022, es decir, interanual. Pero es que es muy sorprendente porque mejora al alza un dato que yo ya había dicho que estaba convencido que se revisaría a la baja, se supera el 0,5 por el 0,6. Luego, por otro lado, se mantiene un hundimiento del consumo privado del 1,3% negativo, se hunde el consumo público el 1,6%, la inversión ya no crece el 1,9%, que era el dato provisional, sino el 1,1%, y todo depende del turismo. A mí no me cuadra por ningún sitio. De tal manera que es bastante sorprendente ese dato. Y luego, efectivamente, como decía Francas, aquí la clave es la productividad. La señora Díaz es un mecanismo de generación de paro espectacular. Eso sí, los disimula porque aquellos que tienen un contrato fijo discontinuo y no trabajan, no sabemos cuántos son, pero nos imaginamos que son unos 600.000, que curiosamente es una cifra que dice que no es capaz de calcular la señora ministra. De tal manera que efectivamente la clave es la productividad, porque además la productividad, ¿dónde puede mejorar rápidamente, entre comillas? En el sector industrial. Ahí es donde aumenta significativamente, pero es muy difícil que aumente en la hostelería, es muy difícil que aumente en el pequeño comercio, etcétera, etcétera. Que productividad es lo que produce cada trabajador. De tal manera que, ¿qué ocurre? Que si se produce no solo lo que dice la señora Yolanda Díaz, sino lo que ya ha hecho, subiendo el salario mínimo interprofesional, generando un efecto arrastre, que en el primer trimestre de este año, y han tardado mucho en dar la cifra, los costes laborales han crecido el 6,3%, la mayor subida de la historia de España en un trimestre. De tal manera que, ¿eso qué significa? Pues que perdemos, ahora digo, competitividad. Nuestras empresas españolas cada vez son menos competitivas y eso implica que cada vez vamos a importar más y vamos a crecer menos. Es un error espectacular. Bueno, la señora Díaz es que no sabe de nada, pero de economía todavía muchísimo menos. Sobre todo ahora que está tan centrada en el proyecto Sumar. Por aquí seguimos saludando a la mesa a José Ramón Riera. Muy buenos días también, que nos vas a contar, sobre todo, a desglosar también varias cosas económicas. Y con respecto al gasto. Sí, bueno, vamos a hablar de dos cosas que son muy preocupantes. Una, cuando lo veamos, es decir, un gobierno socialista que va con la bandera de los servicios sociales, todo el gasto social, todo ese encumbre de comunicación de que son el gobierno que más aporta, es decir, a la sociedad española, vamos a demostrar, es decir, que esto es una absoluta falacia. No sé si te acuerdas que el viernes pasado vimos una serie de cosas como el que los salarios españoles, es decir, los salarios de la administración pública representaban el 25% del total de nuestro gasto público, mientras los alemanes suponían un 16%. Hoy vamos a ver cómo, por culpa del gasto en cuanto a salarios, el gobierno no es un gobierno que dedica el dinero que le tendría que dedicar al gasto social. Y me refiero como gasto social, desempleo más prestaciones sociales, o sea, desempleo más pensiones. Vamos a ver que somos el segundo país peor de los 6 más importantes de la Unión Europea. Porque es con quien nos tenemos que comparar, con Alemania
con Francia, con Italia, con Países Bajos y con Polonia, porque compararnos con Chequia o con Letonia, pues en estos momentos creo que no es lo que procede. Y quería añadir una cosa a lo que ha dicho Juan con respecto al PIB del 0,6. Yo también estoy absolutamente sorprendido y quiero que la mayoría de los economistas, esperábamos una bajada al 0,3, 0,4 en lugar del 0,5, y además es que nos reafirma que la caída del consumo completo es un 1,4%, una caída del consumo del 1,4% dentro de la estructura del PIB significa que el 75% del PIB ha caído un 1,4%. Si además resulta que las inversiones han pasado del 1,9 al 1,1, por mucho que hayan mejorado las exportaciones de bienes y servicios, por mucho, y eso que el turismo está muy bien, no nos cuadra casi nadie esta cifra. Luego viene la laraca de la ministra que dice, no, estamos creciendo un 4,2% el país. Ya, es que lo que no nos está diciendo a todos los españoles es que el último trimestre en este índice concatenado pesa 2,6 de los 4,2%. Cuando el trimestre que viene quitemos los 2,6 y le sumemos lo que le sumemos, que no va a ser un 2,6, el acumulado va a pegarse un bofetón tremendo y se va a quedar en lo que realmente todos sabemos que puede pasar y que va a pasar, que va a estar alrededor el crecimiento del 2%. Con lo cual, menos alaracas. Lo malo es que nos va a coincidir que salga esa cifra con el nuevo gobierno y encima le van a echar la culpa de la caída del PIB nada más terminar las elecciones al nuevo gobierno que se constituya. Con lo cual conviene ir adelantando, que hay que decirlo, es decir, ese 4,2 es real, pero a su vez es falso porque no lo podemos sostener en este próximo trimestre, porque no hay ni un solo indicador que nos permita decir que vamos a crecer, no el 2, no, ni el 1, sino que es muy posible que decrezcamos. Pero te hago una apuesta a que el dato provisional de crecimiento del segundo trimestre va a salir después de las elecciones. Bueno, antes de continuar el debate económico, que además luego tendremos que hablar detalladamente sobre él porque tiene mucha amiga, tenemos que hablar a nuestro último contertulio de la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Porque Antonio González Terol, que además hacía mucho que no te veía yo por aquí. Sí, la verdad que estaba un poco desconectado porque después de las elecciones municipales, donde casi nos quedamos ahí a 40 votos de conseguir la mayoría absoluta entre dos partidos para haber gobernado, pero la verdad que muy ilusionado por seguir ayudando y construir aquello, ¿no? Y ahora en la lista al Congreso, donde confío en que me apoyen muchos madrileños para que pueda salir. Y de eso tendríamos que hablar también, cuál es el motivo por el que se pintan las cifras que se pintan hoy y por qué se van a dejar las malas para después. Evidentemente tendrá que pintar el señor Sánchez una España en blanco y negro cuando llegue el Partido Popular, movilizaciones en las calles, todo lo que vamos a vivir. Pero el porqué de estos datos económicos, porque no solamente son las cifras, sino tantos años de inestabilidad jurídica, inseguridad jurídica, tantos años de pactos y entrega de dinero a determinadas formaciones políticas residuales, independentistas en determinados territorios, en lugar de aprovechar una recaudación récord en la Administración General del Estado para haber hecho los ajustes necesarios y empezar a bajar impuestos, que es lo que necesita nuestra economía. Estábamos en un punto crítico hace un año, ahora estamos en un punto de no retorno. Podríamos haber aprovechado este presupuesto general del Estado, insisto, para disminuir los impuestos, para devolver dinero al bolsillo, al mismo tiempo que el Banco Central Europeo, es cierto, y esto es un poco contradictorio, te sube los tipos para drenar liquidez, pero es cierto que el alivio, por un lado, a los bolsillos, al mismo tiempo que se le drena gran liquidez a los bolsillos por esa política antiinflacionista, ¿no? Pero en cualquier caso, como digo, al gobierno que entre, presumiblemente del Partido Popular, le toca hacer los deberes, le va a tocar hacer un recorte de la administración muy importante, probablemente un recorte de las tres principales partidas de gasto que todos conocemos, sueldos públicos, salarios, pensiones y subsidios de desempleo, y al mismo tiempo un ajuste en la administración autonómica que va a necesitar un buen apretón de cinturón. Yo vengo ahora mismo de la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha presentado un gobierno mucho más reducido, austero, que recuerda la medida que ya tuvo que tomar en su día Esperanza Aguirre de reajustar cuando Zapatero dejaba un gobierno de la nación absolutamente consumido, con un déficit general del Estado del 9,2, que luego se llegó hasta el 11,2%, me parece recordar. 11,2. Y veremos ahora, porque claro, esto es, si hay algo que sabe hacer muy bien la izquierda, es mentir siempre,
Veremos después del déficit declarado cuál es el déficit real que nos encontramos, a pesar de que ahora hay muchos controles por parte de la Unión Europea. En cualquier caso, que los oyentes tengan muy claro, hombre, yo creo que tienen bastante claro los televidentes su voto, pero que el señor Sánchez está mintiendo absolutamente también en los asuntos económicos. ¿Por qué? Porque además todo este crecimiento del que estamos hablando por encima de la media europea parte de la base más baja de todo los países desarrollados. Caímos el 11,3% en el año 2020 y esa es la clave. Por tanto, en el año 2021 y 2022, que crecimos un 5,5% cada uno de esos ejercicios, se debió a un mero efecto rebote. Efecto rebote que se va acabando porque este año, estoy de acuerdo, creceremos entre el 2,2% en el mejor de los casos y ya todos los organismos internacionales avisan que nuestro potencial de crecimiento, incluso también lo decía el Banco de España, se va reduciendo y por tanto que en el año 2024 casualmente creceremos mucho menos. De tal manera que tenemos una moto gripada o, como yo he dicho, que tiene en algunas ocasiones metida la marcha atrás. ¿Por qué? Porque nos hemos ido alejando de la media per cápita de Europa. Los españoles cada vez somos más pobres en comparación con Europa. Lo vamos a contar, pero antes de entrar en el tema económico, que va a ser muy denso y sobre todo va a ser también muy clarificador, porque vamos a poder ver exactamente qué es lo que está ocurriendo de verdad con esos datos, quiero hablar de otros temas, porque María Guardiola ha sido bastante polémica, no polémica, sino que ha estado en el foco de atención, ¿no? No se la conocía mucho por parte del PP, es la presidenta del Partido Popular por Extremadura, y ha hecho unas declaraciones sobre los no pactos con Vox, algo que ha generado ese malestar dentro de los cargos directivos. Pero exactamente, ¿qué es lo que opina sobre otros temas que están encima de la mesa y sobre los que no se está hablando? Estas han sido sus palabras en algunos temas de los que aquí en esta casa sí que hablamos continuamente. Las cosas se llaman por su nombre y existe la violencia machista aquí y desgraciadamente en muchos sitios de nuestro país. Es una lacra con la que tenemos que luchar. Otra, colectivo LGTBI. Lógicamente, mi gobierno, el gobierno que yo quiero presidir, va a ser un gobierno respetuoso y que no va a cuestionar a quién se ama y cómo se ama. La tercera, el aborto. Los derechos conseguidos por las mujeres no se va a retroceder ni un milímetro en ellos. La política no está para irrumpir en la vida de las mujeres, sino para todo lo contrario, acompañarlas y protegerlas. Y por último, la inmigración. Yo creo que no podemos criminalizar a la inmigración en un país y en una región que no seríamos lo que somos sin ella. Bueno, son temas que siempre están un poco, no parece que la gente o dentro del Partido Popular, cuando se hablan de determinados temas, no hay un claro mensaje. Entonces, estas han sido las palabras. No sé si queréis, antes de seguir por los pactos... Todo lo que ha dicho lo firmo. El problema es lo que entiende ella por lo que ha dicho, que me parece que tiene un problema. Porque claro, si dice, por ejemplo, por poner un ejemplo, dice el aborto, hay que acompañar a la mujer, sí, hay que acompañar a la mujer a que no aborte, si puede. O sea, hay que acompañar a la mujer para que haga la gestación bien, para ayudarla. O sea, diríamos, lo que explica, yo me apunto, no hay que criminalizar al inmigrante. ¿Cómo vas a criminalizar al inmigrante si es un pobre que ha tenido problemas? Lo que no hay que hacer es regular la inmigración, porque si no criminalizas al inmigrante, porque le metes en un país sin medios y lo condenas a lo que lo condena, etcétera. O sea, lo que ha dicho la teoría me parece que está muy bien, pero lo que entiende ella por cada cosa, ahí tiene un problema mental grave y que a esta señora solo le queda una opción, que la manden yo decía ayer, de embajadora al Vaticano, porque gente rara como ella ha ido al Vaticano últimamente. Lo normal sería otro país, pero claro, como no gobierna el PP no puede mandar a ningún sitio. Sí, pero con estas declaraciones, en base a lo que estás diciendo, Francas, como se está posicionando en contra de Vox, parece Claro, porque no entiende esto y entonces saca la conclusión contraria. O sea, para ella acompañar a la mujer en el aborto es que aborte. Para la gente no parece, ¿no? Para ella lo de criminalizar al inmigrante es que la inmigración sea descontrolada. Pues no, claro, entonces tiene problemas con Vox, pero no tiene problemas con Vox, tiene problemas con la normalidad. Pues nada, tiene un problema. Por este lado de la mesa. Probablemente con el PP tendrá problemas. Estas declaraciones me ratifican la idea que tengo de las relaciones entre PP y Vox y los acuerdos, no acuerdos, etcétera, que al final depende muchísimo de las personas, que son personalismos. Y en este sentido, bueno, pues esta señora no tiene las ideas muy claras, como decía Francas, sobre una serie de asuntos. Porque nadie que yo sepa, y aquí jamás, y hemos hablado en infinidad de ocasiones, nadie ha hablado de tratar inadecuadamente al colectivo LGTBI. Ni a la mujer. Jamás. Ni a la Igualdad mujer. de derechos. Claro. Lo que sucede
es que sí que ponemos en cuestión que haya discriminación positiva, evidentemente, y derechos por ser LGTBI. Tienen que tener, como todo el mundo, los mismos derechos por ser ciudadanos que debemos de tener. Por tanto, el concepto de igualdad ante la ley empieza a tener problemas. Luego, por otro lado, efectivamente es un asunto muy personal. Los derechos de la mujer y los derechos del no nacido, pues yo creo que algunos defendemos enormemente el derecho a la vida. Y luego, por otro lado, sí que también hay que tener en cuenta la migración. Claro que España necesita inmigrantes, claro que nos ha venido muy bien los inmigrantes, pero mire, es muy difícil y la señora Díaz se opone a que los inmigrantes entren legalmente con contrato de trabajo, pasa a ti, ¿no? que es el mecanismo... Eso te pasa a ti. Efectivamente, y seguimos. Y lo has contado. Y lo has contado hace casi un año. Sí, sí. Y, o sea, aún no has conseguido. Ya vienen unos cuantos, pero ahora nos faltan muchísimos. Por tanto, ese es una realidad. Y sin embargo, parece lógico que no se admita una avalancha de inmigración incontrolada. Y además, ¿pensando en quién? Pensando en los países de origen. No solo en los de recepción. ¿Por qué? Porque esas personas que vienen buscando mejores condiciones de vida son las personas con más formación o con más iniciativa del país, que además ese país en muchas ocasiones ha invertido, el país de origen, en su formación y por tanto significa una descapitalización. Yo creo que por tanto lo que hay es que favorecer inversiones en esos países y regular claramente la migración. Claro que sí a la migración, pero de una manera ordenada, si no se generan distorsiones tanto para el país de destino como para el país de origen. Es que parece que con estas declaraciones sí se está de alguna forma abanderando discursos de a lo mejor de otros partidos en el sentido de decir, bueno, yo me posiciono de esta forma porque quiero hacer, bueno, pues a veces, no sé, Mariano, Antonio, perdón, ¿tú qué opinas? A ver, vamos a ver, sobre María Guardiola. El Partido Popular a nivel nacional ha dejado absoluta libertad a los líderes del partido en cada una de las comunidades autónomas para que hagan su campaña. De la misma manera que se ha dejado libertad para que hagan su campaña, que hagan sus listas, que hagan sus equipos. Y yo creo que esto es un precedente importante porque normalmente siempre ha habido una cierta intervención por parte de Génova en los equipos, en las listas. Esta vez Feijóo ha decidido que sea un partido en ese sentido descentralizado. Yo creo que es algo muy positivo. Por tanto, cada líder regional está tomando decisiones. Esto a veces, como muy bien dice Juan, lleva a que pues determinadas personas tengan una relación que dificulta la negociación. Y esto cualquiera de los que estamos en esta mesa, que nos haya tocado en la empresa o en el sector público, pues esto ocurre. Esto ocurre. Ha sido el acuerdo posible con Mazón en Valencia, con algunas condiciones. Como todo acuerdo. En Aragón, también. En Baleares, también. En Murcia, oiga, es que en Murcia el Partido Popular saca 21 de los diputados autonómicos y la mayoría absoluta es 23. No parece razonable que además siendo 21 mayor que la suma de todos los partidos de izquierdas, que se cediera a una exigencia, yo creo que absolutamente imperativa, que era la presidencia del Parlamento. Porque es absolutamente distinta la condición de Valencia de la de Baleares y de la de Aragón. Y ahí yo creo que también hay un factor personal. Y llegamos al caso de Extremadura, insisto, donde María Guardiola tiene manos libres para tomar sus decisiones. Y el tiempo dirá si son buenas o malas, y ella es libre porque... O si sigue o no sigue ella. Bien, esto es una decisión... Porque igual le dan una patada en medio del camino. Francas, en el Sí, Partido, que el tiempo lo dirá. Popular las decisiones de ese tipo son personalísimas. Generalmente yo no conozco muchos casos, por lo menos, donde se le haya dicho, oye, vete. No. Un Alejo Vidal Quadras en su momento, a lo mejor en Cataluña, con Aznar, pero yo creo que el liderazgo, como todo, también depende de las personas. Los liderazgos son diferentes en el caso de Aznar, Rajoy, Casado o Feijóo. Por tanto, María yo creo que está defendiendo unas posiciones, oye, es una cuestión de convicción, es una comunidad autónoma donde el voto nacional suele ser más para el Partido Popular, donde el voto regional históricamente, no hace falta que lo diga yo porque ahí están los datos históricos, han sido más de izquierdas, y es una persona que yo creo que está comprometida con determinadas cosas que defiende con vehemencia, decías tú, Francas, hay que releer lo que dice, oye, acompañar es porque es proabortista. Yo no creo que María Guardiola sea proabortista. No lo creo. Distinto es que la posición a lo mejor, y también hay que darle un poco la vuelta o mirar esa cara de la moneda, a lo mejor la postura de Vox allí o del candidato de Vox allí, pues dificulta el diálogo. Mira, lo único bueno de ver los WhatsApps que han salido estos días, que a mí me parece terrible que se publiquen conversaciones privadas en los periódicos, pero ya que los tenemos, se ve que
en fin, que hay una resistencia. Oye, vamos a reunirnos mañana mismo, ¿no? Pero cuando dejes de decir declaraciones en público, ¿cuántas veces hemos escuchado a Sánchez insultar a Podemos y a Podemos insultar a Sánchez? Pero el día que hubo que sentarse, se sentó y seguro que no mandó un mensaje de ahora hasta que no salgas en la tele y digas que soy guapo y además soy fantástico y tal, no me siento. Es un poco pueril. Vamos, yo sin entrar en el detalle. O sea, quiero decir, yo creo que no podemos volcar, y yo lo entiendo, ¿eh? No, es que María, yo creo que aquí se lo tiene que hacer mirar todo el mundo. De hecho, acabamos de conocer, porque Feijóo ha admitido justo en el acto de investidura de Ayuso que hay una profunda discrepancia en Extremadura y que de momento no habrá acuerdo. Eso lo acaba de decir hace escasos minutos justo en ese acto de investidura. Si queréis, También digo una cosa, sí. Ana, seamos conscientes de algo. Esto es como en las generales. Se ha puesto a girar el tic-tac del reloj. Claro. El tic-tac del reloj Sí, de la se queda investidura un mes. dura 2 meses. Claro. No hay que... Yo creo que a ninguno se nos escapa, y a ningún espectador, que tenemos unas elecciones generales el 23 de julio, que lo distorsionan todo. Todo, marcan todo. Sí, y de hecho, que marcan unas posturas absolutamente extremas que probablemente los partidos no mantendrían. Oye, pues que el teatro, que pasemos de las musas al teatro y que de las musas al teatro se pase el 24 de julio. Claro, por ahí posible. la frase de Feijóo lo que quiere decir es templemos la calma, porque claro, a base de yo más y tú menos, no se pondrán de acuerdo nunca. Y parece que es un acuerdo que tiene que llegar sí o sí, porque si no llega a este acuerdo se van a elecciones generales y lo pagarían los dos. Con lo cual, me parece que lo que está diciendo Feijóo es bajar el sufle del tema, vamos a hablar de la playa y de todo esto, y en privado, y en silencio y discretamente, que coman o que merienden otros dos, que no sean estos o estos. Sí, pero está claro que los dos deben tener un problema ahí. Pero entonces, de ese teatro que se está no vayamos a una haciendo, diferencia política, que es lo que le está dando carnaza a determinados medios, y además satanizando al Partido Popular. Oiga, pues si el Partido Popular ha llegado a acuerdos con el PRC en Cantabria, ha llegado a acuerdos con Vox en Valencia, en Baleares, en Aragón, en Murcia, por una cuestión de que hay un resultado, yo creo que espectacular por parte de Fernando López Miras, pero como lo tuvo Isabel Díaz Ayuso el 4 de mayo del 21, y Vox nunca exigió la presidencia del Parlamento de Madrid teniendo 2 votos necesarios para tener la investidura, con su simple abstención era suficiente. Bueno, ahora se exige en Murcia algo que no tenía sentido. Y en Extremadura yo creo que es una postura personal. Sí, puede ser. de hecho, lo que quería comentar es que justamente es eso, es decir, ¿qué se está viendo? Pues un teatro, porque ¿qué temas de fondo hay, sobre todo, que no se están poniendo encima de la mesa, sino que se está haciendo toda esta campaña en torno a PP y Vox? Se acercan las elecciones generales y las pasadas autonómicas siguen muy presentes. Los pactos entre las formaciones, en el caso de que haya, no se han completado y aún falta por saber en algunas comunidades quién ocupará la silla principal. Es de lo que más se está hablando y asuntos también importantes de carácter social, económico y político pasan desapercibidos. El caso mediador, la trama de corrupción que salpica al PSOE, es como si estuviese cerrado, pero siguen saliendo informaciones que implican a miembros del gobierno canario. La juez vuelve a citar al Tito Berni y a su sobrino el 29 de junio e imputa a 6 personas más porque se tiene indicios de que prevaricaron. Las investigaciones ahora se centran en la forma de pago, Bizums, Bitcoins. Ha pasado un año del intento de alrededor de 1.700 personas de llegar a territorio español a través del puesto fronterizo del barrio chino, que separa a Nador, situado en Marruecos, de Melilla. Fallecieron 23 personas, ONGs elevan la cifra a 37, al menos un muerto en territorio español. Marlaska siempre lo ha negado. Las actuaciones de los mandatarios están en entredicho. Un año después, en el Ministerio del Interior continúa el silencio. La situación económica del país parece solventada. Según Pedro Sánchez, va como una moto. La inflación se produjo por la guerra de Ucrania primero y ahora Yolanda Díaz echa la culpa a los empresarios y las medidas propuestas por el gobierno no han tenido mucho efecto. El Ejecutivo se autoproclama el más feminista de la historia, pero la ley del sí es sí rebaja penas y absuelve violadores. En este caso las mujeres no están protegidas, aunque echen la culpa a los jueces machistas y a una mala interpretación de la ley. La clave no asumir responsabilidades y dejar pasar el tiempo como si nada de esto fuese con ellos. Bueno, hemos visto el asalto de Melilla, que parece que a todo el mundo se ha olvidado. Es un año en el que, como bien han dicho en el vídeo, además son 37 personas las que perdieron la vida según las ONGs. Tenemos en cuenta que desde ese incidente que hubo, que fue algo horrible, Sánchez sigue sin incomodar Marruecos. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Es decir, que todas esas incógnitas que deberían estar en el centro ahora del debate político, teniendo en cuenta que las elecciones están a 4 semanas, ¿dónde están? Que siguen saliendo todavía violadores de las cárceles. La última, por ejemplo, el Supremo ha tenido que rebajar la pena a un abuelastro porque abusó de su nieta de 8 años durante 7 años.
7 años estuvo abusando de su nieta, pero es que no es el único. También en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha tenido que rebajar la pena desde los 6 años hasta los 5 meses de prisión a un hombre también que había sido condenado por abusar a un niño de 5 años. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Y parece que lo único que importa son si el PP pacta con Vox o no pacta con Vox Pero es que este es el modelo que tiene en estos momentos el partido del gobierno, es decir, para intentar pasar la patata caliente, y distorsionar la realidad, porque claro, si hablamos de estas cosas o si hablamos simplemente de la metedura de pata del presidente del gobierno cuando le dice a Wyoming, si ganan las elecciones, te vienes conmigo en el Falcon. Hombre, vamos a ver, por favor. Es decir, Wyoming no sabe dónde meterse, porque dice, menuda metedura de pata, se le nota en la cara perfectamente al presentador. O el Twitter del otro día de cómo saca las subidas del salario mínimo interprofesional completamente distorsionadas y cómo se aplica unas, en teoría, ingresos que va a tener la Seguridad Social que son futuros. Año 49, pero no lo ponía. Son las estimaciones para el 49 que son falsas. Pero vamos a ver, tenemos un presidente del gobierno que además se ha vuelto tarumba el solito, porque es decir, va a ver a Alsina y Alsina, hombre, que le podía haber clavado 17 puñales más, le clavó unos cuantos y lo suficientes como para dejarle perfectamente en ridículo, y su frase magnífica es: no, lo importante no es con quién pacto, sino qué pacto, y a partir de aquí, apaga y vámonos, porque todo el país ya acaba de entender que va a seguir pactando lo que le dé la gana si vuelve a ganar en las próximas elecciones. Entonces, ¿qué importa? Los medios de comunicación afines y subvencionados por la publicidad del gobierno van a decir lo que el Ferraz les está diciendo que digan, y entonces lo que interesa comunicar es que, bueno, que si se está pegando Vox con el PP o el PP se está pegando con Vox, y como tú has dicho, yo creo que es una explicación clarísima. Vamos a ver, es decir, como ha dicho Feijóo hoy, vamos a ver, esto se aparca ya, punto. Venga, bajemos el suflé y cuando terminemos las elecciones ya volveremos a hablar de si cómo lo arreglamos en Extremadura, porque lo importante va a ser en las elecciones generales, si el PP saca 140 diputados y Vox saca 45, pues ya tenemos 185 y tenemos que gobernar en coalición. Y a partir de aquí ya no tiene ningún sentido nada más. O sea, se gobierna en coalición, punto, y aparte, y se acabó. Y todo el mundo a ponerse las pilas, porque lo que nos viene por delante, es tremendo. El problema que se nos viene nada más agarrar el gobierno es casi de infarto, de miocardio y de explosión de la aorta. Vamos a ver, que tú lo has dicho, ahí va a haber que bajar los gastos. Hombre, yo preferiría que no se bajen los gastos ni de los salarios de los empleados públicos ni de los pensionistas, sino que se busque la eficiencia y se busquen sitios y lugares donde se puede producir la eficiencia para reducir el gasto público y para poder bajar. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo hablaba de las 3 grandes partidas de gasto. Sí. Que dice que al final el Estado, el resto es, no voy a decir el chocolate del loro, por supuesto yo los 20.000 millones de euros del Ministerio de Igualdad podríamos cepillárnoslos mañana. Es decir, lo que estoy diciendo es que es verdad que eran 3 grandes partidas de gasto sobre las que si quieres ajustar el gasto del Estado tienes que meter mano. Sí, pero perdóname, me dejas un segundito. Hay 150.000 que se pueden quitar. Y 25.000 millones extras en Cataluña que se han llevado en los últimos 3 años. Y el gasto autonómico. Que habrá que embridar a Cataluña y decir, no, usted no se puede gastar 70.000 millones en un año cuando Andalucía se gasta 42.000 y cuando Madrid se gasta 33.000. No. O sea, usted no se va a gastar esto. Y esto va a haber que decírselo a Cataluña y bajamos 25.000 millones. 2 pagas extras de los pensionistas son 24.000 millones. Oiga, primero quitémosle los 25.000 extras a Cataluña, pero por favor. Ha dejado una bomba de relojería el Partido Socialista al PP o al gobierno próximo, como siempre, en forma de una inseguridad jurídica y una inestabilidad económica en el sistema público de pensiones. Ha sido una bomba espectacular, una irresponsabilidad absoluta de una persona que antes tenía una cierta credibilidad, el señor Escrivá, que ayer puso de manifiesto una vez más que ha perdido absolutamente la cabeza criticando a su antigua directora general y su antigua institución y desacreditándolo a la IDEF. Es increíble, pero ¿qué sucede? Que ese incremento de los ingresos y esa hucha a la que se refería Pedro Sánchez en el año
2049 se iba a lograr con incrementos espectaculares de las cotizaciones sociales y con un nuevo impuesto sobre las nóminas. De tal manera que eso ¿qué implica? Destrucción de empleo, una vez más, y que no se van a alcanzar esas cifras, y que la presión fiscal sigue aumentando y que hay una pérdida de competitividad, porque antes cuando hablaba de costes laborales, ¿qué es lo que tienen en cuenta los costes laborales? Tanto el salario como las cotizaciones sociales. Claro. Y los unitarios dividen por la productividad, de tal manera que eso es lo fundamental, cómo evolucionan los costes y sobre todo los costes laborales unitarios. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la bomba todavía la ha atizado más este año, con esa subida espectacular de todas las pensiones, porque eso se va a ir acumulando a lo largo de la historia. Por tanto, hay muchas bombas de relojería, pero para mí quizá la más grave y a la que hay que cometer el primer día es esa. Francas, antes de irnos a publicidad, sobre el tema de los pactos o no pactos o los bueno, temas... quería decir muchas cosas, pero sí. Sobre esto último que estáis diciendo, yo recuerdo, estando aquí este señor, que más o menos cifrando entre lo tuyo y lo que ha dicho algún organismo, hay 150.000 millones de dinero despilfarrado en chorradas, por no decir en gasto político absurdo y en subvenciones idiotas, con lo cual eso es lo primero que habría que quitar. También es verdad que eso, o se adelanta el nuevo gobierno, si hay nuevo gobierno, que cada vez lo tengo menos claro, si se adelanta un nuevo gobierno, o si no, Europa cuando se adelanta, no se adelanta con eso. Se adelanta con sueldos de los funcionarios, con las pensiones, con lo que es más fácil, que son esto. Ahora, si quieres que no hagan eso, que es lo que nos daría por saco a todos, lo que hay que adelantarse es con lo otro. Será el PP, si gana las elecciones, cosa que ya digo que empiezo a dudar, capaz de resolver eso, también tengo dudas. ¿Por qué digo que empiezo a dudarlo? Pues porque, hombre, a ver si empezamos ahora, pero es que hasta ayer todos los temas de discusión previa al tema electoral eran los que beneficiaban al PSOE. Es decir, que es Vox sí, que Vox no, que la mujer, que no la mujer, todo eso. Entonces yo no sé cómo pican continuamente. Solo hay una cosa que además yo ayer dije, y que igual es verdad, que si ahora se queman todos esos temas idiotas, sí. Igual cuando empiece la campaña se podrá ir a los otros temas y esos estarán pero quemados. Igual cuando empieza la campaña la gente está en debate. Claro, pero sobre todo que se quemen, porque no olvidemos que las elecciones municipales, además de la trayectoria de Pedro Sánchez y las mentiras de un mentiroso que hacen que ya no tenga credibilidad, con lo cual no te fías, además de eso, ayudó mucho dos cosas. El tema de Bildu, la metedura de pata de Bildu, y el tema de el posible fraude en según qué sitios por parte del PSOE en las votaciones por correo. Y eso hicieron que el PSOE no pudiera en 15 días colocar nada en la campaña, sino que era recibir bofetadas mañana, tarde, noche. De momento el PSOE no está recibiendo ninguna y las está recibiendo todas el PP y Vox, que son los que han ganado las anteriores. Y incluso, y cuidado con este vídeo, porque el vídeo que hemos puesto nuestro explica muy bien otra cosa que está pasando. Y ahora entro con la ironía, con una I muy grande, muy grande, muy grande, que es... Este vídeo tiene los tiempos confundidos, es irónico, porque lo último que ha pasado en España es la guerra civil y las fosas comunes, eso es lo último que ha pasado, porque es lo que más tiene que y estará. Lo siguiente que pasó hace nada, unas semanas, fue la Gürtel, no lo olvidéis. ¿Por qué los ERE son del siglo pasado? Lo del Tito Berni del siglo pasado y hace tiempo. Siglo XIX casi. Claro, y Marlaska, que en Melilla y esto, madre mía, esto del siglo XVII. Y también sabéis que es del siglo XVII la ocupación, que luego lo veremos después de publicidad, no sin antes. Llega el verano, llegan las vacaciones y llega el eterno debate de todos los años. ¿A dónde vamos? Si ya te agota que te den caña con el mismo tema una y otra vez, relájate porque desde aquí te ayudamos con un pequeño ejercicio. Imagina el destino perfecto. ¿Qué ves? Quizá te imaginas en una playa idílica rodeada por un paisaje natural increíble. O quizá te ves paseando entre altos árboles y sonidos de la naturaleza por la Sierra Norte. Puede ser que te imagines sentado a una mesa con los deliciosos platos en el mercado de San Miguel o escuchando esas canciones de tu infancia viendo un musical con tus seres queridos en el centro de una ciudad llena de vida. Deja de imaginar porque busques lo que busques, todas estas opciones las encuentras aquí, en Madrid. Son las vacaciones de los que saben de vacaciones y del mejor estilo de vida del mundo, la Comunidad de Madrid. Es una plaga y es una epidemia. Es la mayor desgracia que ha pasado a los españoles en el último siglo. Y eso es lo que nosotros venimos a decir con toda claridad. Nos llamen lo que nos llamen.
Pero cuando decimos cambiarlo todo no es ir a derribar, no, es a reconstruir, es hacer cosas grandes, es a recuperar las libertades que han sido pisoteadas y estamos sobre todo para decir que no vamos a permitir que nos conviertan en esclavos o en súbditos en nuestra propia tierra. Bueno, ya lo saben, hoy una entrevista muy especial en El Gato a partir de las 10 menos cuarto, 21 a 45, para que puedan verlo si quieren, sobre todo para saber esa versión pues, de Santiago Abascal sobre lo que pretende hacer en esta nueva legislatura y de cara a las elecciones. No sin antes seguir hablando de los temas que nos preocupan sobre todo, como es la ocupación, porque la ocupación, por ejemplo, ya el año pasado descendió, pero muy levemente con respecto al 2021, que había incrementado en unas 17.000 denuncias se hacían en España sobre este tipo de delito, y ya el año pasado eran unas 16.700, muy cerquita de los que habían consolidado. Pero ¿qué ocurre? Que se está no solo normalizando, sino que ya hay gente que ayuda a otras personas a que puedan ocupar las casas. ¿Cuánto hace que ocupas? Desde los 17 años. Hostias. La ocupación no se limita tampoco a una casa con un techo y ya está, sin luz ni agua. Que se ocupa me parece genial. Bochornoso e indignante, cuanto menos, esta escena de un conocido programa de televisión, donde ahora ser ocupa es algo atractivo y positivo a la hora de buscar pareja. Este es el problema que nuestra sociedad está permitiendo. En estos momentos no existe una norma en condiciones que no promueva o facilite la ocupación. Y aún así, los partidos políticos, a un mes de las elecciones generales, no han planteado ni una sola ley de vivienda que cubra este vacío legal. Miren este grupo de Facebook. Ya el nombre de esta página nos da señales de lo que nos vamos a encontrar. Es una especie de foro donde se trapichea con las casas de la gente, donde mientras sus propietarios se arruinan, los ocupas o inquiocupas le sacan más partido aún a una vivienda que no es suya. Presten atención a una consulta de este personaje. Plantea una situación de una vivienda de un propietario fallecido. Sin tapujos, este otro de Barcelona directamente pregunta por un piso que puede ocupar, pero que por favor tenga luz y agua. El colmo de los colmos. Pero si llegas a ocupar una casa y no sabes abrir la puerta, también puedes encontrar consejos aquí, como este usuario, para tirarla abajo. ¿No se quedan sin palabras? Imagínense los propietarios que llevan denunciando años y años estas situaciones ante la impasividad del gobierno que no hace nada. A los grupos de Facebook se suman también las páginas de segunda mano, donde hay quien llega a ofrecer hasta 2.000 euros por un piso que demuestra con papeles que pertenece a una entidad bancaria. En cualquier caso, la formación Ocupa ya está totalmente profesionalizada, tanto que es fácil encontrar talleres y jornadas para aprender a ocupar en todas las comunidades autónomas. ¿Hasta qué punto los poderes públicos se han desentendido de esta lacra que afecta a miles y miles de españoles? ¿Alguien va a hacer algo? Algo totalmente alucinante y sorprendente, sobre todo porque en estas páginas web muchas veces cuando tú subes contenido que es contrario a las condiciones o a las políticas privadas o de cualquier normativa que tenga la página web o el servicio, te lo eliminan. Pero esto lo permiten. Esto es de una extrema gravedad. Es un atentado directo y absoluto a la propiedad privada, que es un principio constitucional. Y además hay que tener en cuenta que los españoles tenemos una preferencia en nuestra inversión por la vivienda, de tal manera que no solo preocupa la ocupación de la vivienda propia, en la que uno habita, que afecta fundamentalmente a las personas de menor nivel de rentas, porque son las que están menos protegidas, esas viviendas, etcétera, y cuando se van a un hospital incluso son ocupadas, etcétera, sino a mí también me preocupa enormemente el concepto que ha acuñado el gobierno de vivienda vacía. Yo, en un país cuya Constitución se supone que defiende, y lo vuelvo a reiterar, la propiedad privada, yo no entiendo lo que es una vivienda vacía. Yo entiendo lo que es una vivienda que está en alquiler o en venta y no se alquila o no se vende, pero yo puedo tener esa vivienda para mis hijos, para mis libros o como mera inversión y estar esperando un tiempo. De tal manera que es de una enorme gravedad, porque no es verdad, y en lo único que no estoy de acuerdo con el vídeo es que no es que haya una pasividad por parte de los poderes públicos, hay una actitud pro ocupación, y si no, no hay más que ver la ley de vivienda que favorece enormemente la situación del ocupa, y eso es otro de los retos, hoy lo publicaba yo en The Objective, para el nuevo gobierno, que es acelerar el proceso de desocupación en 2 o 3 días, no 2 años y un mes, que es el tiempo medio, porque ha ido creciendo, que se tarda en España en recuperar la propiedad y el uso, mejor dicho, de tu vivienda. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta, y acabo, otro asunto fundamental. El gobierno está penalizando
esas supuestas viviendas vacías y en algunos casos ha habido precisamente políticas de incluso confiscación temporal, etcétera. Y además, afortunadamente ha salido, pero ¿quién ha sido la impulsora de la ocupación, sobre todo en Barcelona? La que ha sido hasta ahora alcaldesa de Barcelona. Por tanto, en este caso no solo no hay una actitud pasiva por parte de las administraciones públicas, sino proactiva en muchos casos a favor del Ocupa. Antonio. Bueno, lo primero, absolutamente de acuerdo con lo que dice Juan, y aquí hay un problema de base, es un problema de ley. La ley se ha intentado modificar a lo largo de estos años, se ha llevado a parlamentos autonómicos, como por ejemplo en la Asamblea de Madrid, el instar al Gobierno de la Nación a la modificación del Código Penal para endurecer las penas, a facilitar que en 24 horas, eso es una propuesta, una proposición de ley del Partido Popular en este caso, para que en 24 horas se pueda desalojar, que se incrementen de 1 a 3 años las penas por ocupación, que se luche contra las mafias, en fin, que se garantice el derecho constitucional a la propiedad privada. Otras veces os puedo hablar de cosas que le he escuchado a Feijóo decir en un mitin, pero es que yo di un mitin con él en Alcorcón, ciudad atestada de ocupación. Ante, por cierto, la atenta mirada, pero impasible, de un nuevo gobierno del Partido Socialista, Podemos y Más Madrid. Hay 67 viviendas ocupadas en 2 edificios que son de la Sareb. Cuando yo fui a hablar con ese ayuntamiento, y vale como botón de muestra para estos partidos, a preguntar cuál es el concepto de propiedad privada para el ayuntamiento, de que había que distinguir 2 tipos de propiedad privada. Si eres un propietario individual que tiene una casita, pero si ya tienes 2 casas, ya eres un gran tenedor, y ni que hablar tenemos de si estamos hablando de una sociedad patrimonial o un inversor o un fondo que tenga determinadas viviendas. Oiga, en España, si no respetamos el derecho constitucional a la propiedad privada, sea quien fuere el propietario, esto se convierte en lo que ellos quieren, en una república bananera. Claro. Ayer en el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso se hablaba de estas cosas. Y Mónica Mema, médica y madre, le decía a Ayuso que esa obsesión por reformar las leyes, por cambiar las leyes, y le recordaba algo muy clarificador. En el único sitio donde no se modifican las leyes es en las dictaduras, como a las que ellos les gustan. En las mismas donde en la RDA te decían esta es la casa que vas a tener y el coche que vas a tener, y te lo daba el Estado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que hay que promover que medios de comunicación basura promuevan la ocupación? Hay que promover para contentar a determinados partidos políticos, como en Alcorcón, la Concejalía de Seguridad se la han dado a Podemos, que es un partido que lejos de luchar contra la ocupación va a promoverla. ¿Qué hay que hacer? ¿Sabéis lo que ha hecho Xavi García Albiol en Badalona? Sí. Crear, aunque sea declarativamente, una concejalía antiocupación. Sí, sí. Eso es. A mí me parece, no es que es un gesto, la vida política está llena de gestos. Y si tú tienes un problema de ocupación, y España tiene un problema de ocupación, hay que dar las herramientas a los ciudadanos. Una oficina de vivienda donde, como me ha tocado a mí, siendo diputado y candidato a la alcaldía en Alcorcón, acompañar a un matrimonio octogenario a que vayan a denunciar porque le han ocupado su casa y está pagando 700 euros al mes de hipoteca. Oiga, y les tiene que pagar la luz. No, claro. Y el ayuntamiento, pidiendo cita con la alcaldesa, ni se la veía ni se la esperaba. Nunca le llamó por teléfono. Acompañarle, poner la denuncia, estar allí el día del lanzamiento judicial con la secretaria judicial, con la policía municipal, que evidentemente llamada por el juzgado no tiene más remedio que ir, pero allí no había un concejal del ayuntamiento. Este es el movimiento del partido. Por esto estas elecciones son críticas, con cosas como esta. Y yo se lo escuchó directamente a Feijóo en un mitin, directamente conmigo, donde ha dicho que va a endurecer las penas, donde ha dicho claramente que va a luchar contra la ocupación, porque es de sentido común. Pero esto probablemente lo comparten Partido Popular, Vox y casi cualquier votante socialdemócrata que tenga una vivienda y que no quiere que se la ocupen. Es que el problema de la ley, que es lo que, para que los espectadores sobre todo entiendan por qué se pide que se modifique, es porque la ley distingue entre el delito de ocupación y la usurpación. Y esto lo hace en base a si se considera que tu propiedad es una morada o no. Morada significa que tú puedas vivir en esa vivienda, que vivas de forma habitual. Si no vives de forma habitual, se entiende que no es morada. Si no es morada, es usurpación. Y si hay usurpación, entonces ya no hay un delito. No hay un delito como tal en el sentido de que te esté vulnerando la propiedad privada, porque se entiende de otra forma, y ahí es cuando se alargan todos los periodos. Por eso, no solo las casas que están vacías, sino las segundas viviendas, a lo mejor que tú lleves un montón de tiempo sin ir o las que tengas que reformar. También con respecto a lo que hacía referencia Juan Iranzo, es en el sentido de ¿se está penalizando las casas vacías? Desde luego que sí, porque la nueva ley de vivienda, por ejemplo, que entró en vigor, se ha impuesto el IBI
con recargos de hasta el 150% si tú tienes en el mismo municipio más de 2 viviendas y más de 3 años están alguna de ellas sin ocupar, están vacías. Entonces, ese tipo de medidas son al final los que, pues, a lo que se refiere, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, o a lo que se refieren dentro de Vox o dentro de los partidos, o cualquiera dentro del PP, en el que está diciendo que la ocupación tendría que cambiarse la ley, pero es por este tipo de cosas, porque si no se permite que otros gobiernos la puedan promover. ¿Por qué? Porque tienen la ley en la mano. A ver, en parte, una primera cosa, agradecerte que hayas explicado eso de la usurpación, porque yo no lo sabía. A mí me constaba que el delito era el allanamiento de morada, claro, que solo se produce cuando es tu vivienda real. Cuando es tu morada, cuando se considera morada. Si es usurpación, no se produce claro, el allanamiento. Pues eso, claro, eso es bastante clarificador, porque a mí me había dado a entender más de un abogado que el problema era puramente de voluntad política, porque la legislación favorecía, o sea, la legislación estaba a favor de que el policía, sea guardia municipal o policía, entrara, cogiera, sacara y te devolviera las llaves. Y parece que no. Pero en cualquier caso es absolutamente ilegal. Otra cosa es que la ley de vivienda lo que ha hecho es favorecer la situación. Pero obviamente actuar o no es ilegal. Sí, no, porque la ley de vivienda ha creado esa figura para las viviendas no habituales. Pero dicho lo cual, es un atentado a la propiedad privada, absolutamente. Además, sobre el segundo tema de los impuestos a las viviendas vacías, en todas partes cuecen habas. Pondré un ejemplo. Alfonso Alonso, con Bildu, lo hizo en Vitoria. Tuvo que retirarlo, porque entró lo juzgaba a saco y tuvieron que retirarlo, pero los habían puesto unos impuestos a las casas, no los impuestos, les metían un IBI de campeonato a las casas vacías. Yo me refería, como había dicho Juan, que aquí se estaba penalizando para que la gente supiera que la nueva ley de vivienda lo penalizaba de esta forma. Claro. Sí, eso es. No sé si queréis volver a hablar, bueno, yo creo que este tema queda bastante claro, sobre todo la indignación. Bueno, sobre el tema de la ocupación, yo por ir un poquito más allá, ¿os acordáis de la promesa electoral en municipales de las 50.000 viviendas, entre ellas ponía a disposición no sé cuántas de la Sareb? Siglo pasado. Sí. Están ocupadas. Aunque sea, pero esto es algo que contó hace un mes y medio, ocupadas todas. En el caso de Alcorcón, insisto, pero es que le pasaba igual en Leganés, le pasa igual en Fuenlabrada, las de la Sareb, un altísimo porcentaje están ocupadas. Y los gobiernos del Partido Socialista con Podemos no han hecho absolutamente nada. Es más, y como las declaraciones son mías, lo voy a decir aquí, con sospechas muy claras de que incluso se ha ido a pedir el voto a los ocupas que había en esas casas. Lo puedo decir en el caso de Alcorcón. Incluso podría señalar a un candidato que me consta que ha ido a pedir el voto por determinadas familias que había ahí, de una etnia muy concreta, que han ido y tal, y les han pedido el voto para decir, oye, no veis, porque nosotros vamos a luchar porque os quedéis aquí. Porque esto es de un fondo buitre. Esto no es Alcorcón. Y como sean más de 50, te han jorobado la alcaldía. Pues lo estoy diciendo no por casualidad. Lo estoy diciendo porque, al igual que yo he tenido que ver cómo les prometían una mezquita nueva y se han ido a la puerta de la mezquita con votos, sobres, para dárselos en la puerta, y lo sacó un medio de comunicación, me consta que se ha hecho con los ocupas de la calle Praga en Alcorcón. Pero es que además el propietario, y ya acabamos, no se queda solo sin la posibilidad de usar esa vivienda, sino que tiene la obligación de seguir pagando los servicios públicos. Y en este caso, si no incurre en un delito. Efectivamente, el agua y la electricidad. De tal manera que, insisto, es una de las grandes preocupaciones que tiene el conjunto de la sociedad española y, por tanto, hay que resolverlo cuanto antes. Porque además esas casas quedan prácticamente arrasadas, destruidas. Porque de esas casas de la Sareb que ofrecía el señor Sánchez, no solo estaban ocupadas, sino ya unas 9.500 estaban prácticamente arrasadas. Antes de seguir, nos vamos a una pausa de publicidad, pero tenemos que hablar del colágeno, porque ¿sabíais que a partir de los 25 años cae un 1% cada año el colágeno? Y a partir de los 40 su producción se reduce a la mitad. Y es muy importante suplementarse, no solo por la flacidez y la pérdida de volumen, sino también para el mantenimiento de los huesos, músculos y las articulaciones. El colágeno de Q77 Plus contiene colágeno hidrolizado de máxima calidad, junto a ácido hialurónico y el exclusivo factor 77 para un efecto anti-envejecimiento. No solo eso, el colágeno de Q77 Plus es de los más completos del mercado, incluyendo más activos como la vitamina K, vital para unos huesos y tejidos saludables, magnesio para un buen estado de la salud y la musculatura, el
retinol potente antienvejecimiento de la piel y vitamina C como antioxidante para reducir los radicales libres. Lo tienes en exclusiva en la parafarmacia del Corte Inglés o te lo pueden enviar cómodamente a casa llamando a este número de teléfono 692 35 35 35. Muy sencillito, volvemos en unos minutos. Aquí lo importante es unir fuerzas para que Bildu no esté en las instituciones. ¿Y a tu padre le matan? ¿Cómo? Tenía aquí un laboratorio de análisis, entonces pues hubo una pareja que vino a hacerse una analítica y bueno, pues cuando entró al laboratorio y se puso a mirar por el micro le pegaron un tiro en la nuca. O sea... Cuando el Partido Popular, y lo repito, entre por la puerta del ayuntamiento, Bildu va a salir por la ventana. La 1 de la tarde y tenemos que contarles que esta tarde, a las 5 de la tarde, Sanidad se va a reunir con las comunidades autónomas para debatir y acordar la eliminación de la obligatoriedad de las mascarillas en hospitales, centros de salud y farmacias. Quiere llegar a ese consenso en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud antes de llevarlo al Consejo de Ministros. Así que podríamos tener esta tarde a las 5 pues ese cambio de tendencia que tendríamos, ya no tendríamos la obligatoriedad de llevar las mascarillas en estos espacios públicos. Y también quiero contarles otra noticia, porque este domingo se cumplen 2 años desde que entró en vigor la ley de la eutanasia y desde los derechos de la muerte digna, desde ese movimiento sobre todo, no están muy contentos con los datos sobre la eutanasia que hay en España. Se cumplen 2 años desde la aprobación de una de las peores leyes que hay en España, la de la eutanasia. La mal llamada Ley del Derecho a Morir Dignamente se aprobó el 25 de junio de 2021. Pero ¿cuántas personas han solicitado desde entonces la eutanasia? Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, 370 personas recurrieron a la eutanasia en nuestro país y además se han contabilizado más de 1000 solicitudes, unos datos que dependen de cada comunidad autónoma. Cataluña y Madrid lideran el ranking de personas que han recurrido a la eutanasia, con 91 y 38 personas respectivamente. Extremadura y Murcia, por otro lado, son las que menos, con 3 la primera y 2 la segunda. Para muchos estos datos son bastante malos. Se ve que mueran pocas personas es una mala noticia. Y es que en 2022 fueron 295 personas las que recurrieron a la eutanasia, lo que supone el 0,064% de los fallecimientos. Pero como todas las leyes, esta también tiene su polémica. La objeción de conciencia de los médicos es uno de ellos, y es que la persecución a estos profesionales que se nieguen a realizarla es continua, con las listas negras a la orden del día. Un hecho que indigna bastante, ya que si nos paramos a pensar, ¿para qué están los médicos? ¿Para salvar vidas humanas o para acabar con ellas? Es que además desde el derecho a morir dignamente han dicho que esos datos, como muy bien indicaba en el vídeo Mari Mallejos, que están muy alejados de los países en donde sí que se practica la eutanasia y donde representa entre el 1 y el 4% del total de las defunciones. O sea, que estamos viendo cómo no se ha promovido el derecho a la muerte con respecto a lo que tenían que hacer los médicos, que es ayudar a pasar por ese suplicio o asistir al derecho a la vida, sino que encima están indignados porque solo el 0,07% de los españoles se han acogido a este derecho, entre comillas, a poder practicarse la eutanasia. Yo es que me quedo sin palabras. No sé. Se supone que cuando sacan una ley de eutanasia eso es para que quieren que se aplique y porque tienen intención de que eso sirva para algo. Sí, pero en teoría el que sirva es para aliviar el dolor extremo de ciertos enfermos. En la práctica eso estaba muy estudiado y estaba inventado y muchos países de los que llaman avanzados lo tenían resuelto con los cuidados paliativos, cosa que aquí están no solamente ausentes, sino incluso de las enseñanzas universitarias. Creo que hay una cátedra, si la hay, o 2 en toda España de cuidados paliativos y profesionales específicos en los hospitales. También aquí me parece que casi no existen. Con lo cual ya se ve que aquí se buscaba otra cosa, no precisamente la salud del enfermo terminal, sino además el vaciar de camas los hospitales con enfermos terminales y hemos visto que en algún país eso ha evolucionado a que ya no hace falta que seas enfermo terminal, sino que le sobres a alguien para que te eutanasien y antes iba por edades y ahora en algún país de Europa, véase Bélgica y Holanda, empieza a ser a edades muy tempranas, es decir, a niños. Con lo cual, Antonio. A mí me preocupa el cambio, bueno, quiero decir, cómo se ha jugado con el lenguaje para hacer todo esto mucho más tragante.
La eutanasia, pues si tú preguntas por la eutanasia, la gente en general no acepta la eutanasia o no quiere la eutanasia o la consideran no algo positivo. Pero si tú les dices que lo que se ha hecho es una ley de muerte digna, ¿quién va a creer en la muerte indigna? Claro. Nadie cree en la muerte indigna. Que nadie quiere ver sufrir a la gente. Y además, todo esto se postula utilizando medios de comunicación, incluso alguna película muy famosa como Mar Adentro, sí, donde se juega con una situación extrema, un caso extremo y muy puntual, evidentemente generan un movimiento social que todo aquel que se posicione en pro de defender la vida hasta sus últimas consecuencias es el retrógrado, es el que ataca la libertad de la gente a morir. Oiga, yo me siento más tranquilo, de verdad, me siento más tranquilo con cuidados paliativos, defender la vida hasta el último momento sin el encarnizamiento terapéutico. Me siento más cómodo ahí. Y sobre todo porque tú dices, oye, ¿cuántas leyes de eutanasia hay en el mundo? Pues no hay muchas, no hay muchas. Y en países donde, en cierto modo, esto lo dijo alguien y salió en todos los medios de comunicación, yo no lo quiero repetir, pero en algunos países reconocido que se hace una cierta eugenesia para reducción del gasto, ¿no? Y esto... Bélgica y Holanda, vamos. Pero ellos lo admiten y yo no quiero hacer mías esas consideraciones, pero lo dicen y por tanto hay que decirlo. Dicho todo esto, creo que se ha jugado de manera muy maliciosa con las palabras para que cualquiera que quiera ir en contra de una ley parezca el retrógrado y no el progresista. Sí. Lo progresista será defender la vida. Yo quiero que mi mujer, que mi hijo, que tal, que sin encarnecimiento terapéutico, sin sufrimiento, pero que exista una elongación de la vida lo máximo posible, ¿no? Y todo esto complementado con un sistema público sanitario que hace que disfrutemos, por ejemplo, de una de las comunidades autónomas y, por cierto, de los países más longevos del mundo, ¿no? Por tanto, parece que algo hacemos bien. Dicho esto, se ha logrado meter en la cabeza de todos los españoles que la ley de eutanasia es positiva, llamándola ley de muerte digna. Y yo creo que esto, pues al final, es jugar de una manera maliciosa, nuevamente para arrancar 4 votos, nuevamente para ir a colectivos muy concretos, nuevamente para ir a reclamaciones minoritarias, convirtiendo, dicen ellos, derechos, cosas que en realidad no lo son. Sí, pero fíjate que el resultado es nulo. Porque si después de si el retorno es este, el resultado es este, claro, pero significa que la gente no lo ha aceptado, ni lo ha asumido, ni lo quiere comprar. Sobre todo porque se deja de lado el tema de los cuidados paliativos. No se pide que haya más o que haya ese consejo, que haya algo especializado aquí en España para proveer, para que se dé más dinero, sino que aceptamos el derecho a morir dignamente. Una cosa que se va a hacer ahora en la Comunidad de Madrid, que hay que contarlo, yo creo que salió en medios de comunicación, es la unidad de cuidados paliativos oncológicos infantiles. Imaginaros situación extrema. Yo, desgraciadamente, siendo alcalde de Boadilla del Monte, teniendo ahí un grandísimo hospital, habían unos expertos en oncología pediátrica. Y en oncología pediátrica, pues desgraciadamente, muchos casos son exitosos y otros muchos no. Y termina con el fallecimiento de la criatura, lo cual es brutal, ¿no? Y ver al niño sonriente hasta el último día y los padres demudados detrás. Y yo, como alcalde, iba muchas veces a acompañarlos porque eran vecinos de la localidad. Al final, ahí es donde tenemos que estar las administraciones, garantizar que hay una vida digna, y llamemos muerte digna a la vida digna, y que podamos, que estas criaturas no sufran. Ahí es donde tienen que estar las administraciones públicas, pero en generar tensión, debate, sufrimiento, en fin. Pero sigo con la carta a los Reyes Magos y en este caso al próximo gobierno, que era mi artículo de hoy. Solo se va a garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud si se producen 2 circunstancias. Una creciente colaboración entre las diferentes comunidades autónomas, porque hoy por hoy hay auténticas barreras. Y en segundo lugar, una cada vez más importante colaboración público-privada en el asunto sanitario, porque si no sí que se va a ir deteriorando la calidad del servicio. Y en este sentido, el actual gobierno, por ejemplo, a los funcionarios que hemos elegido voluntariamente a lo largo de los años poder tener una sanidad privada con cargo a Muface, a nuestra mutualidad, se nos ha ido deteriorando absolutamente el servicio premeditadamente. Y durante la pandemia se intervinieron también los hospitales privados, pero no se les dejó funcionar y por tanto muchos tienen en este momento problemas de sostenibilidad financiera. De tal manera que creo que otro de los grandes retos
que ha penalizado clarísimamente este gobierno es la colaboración público-privada, tanto en la sanidad como en la educación, cosa que yo no entiendo, porque yo si soy paciente lo que quiero es que me curen lo mejor posible. Me da exactamente igual la situación administrativa del que me está resolviendo mi problema. De tal manera que es sorprendente la capacidad que tiene este gobierno. ¿Y por qué me estoy refiriendo a este asunto? Porque me da la sensación que va a ser otro de los factores de movilización en la calle, porque las mareas verdes contra la sanidad en Madrid han sido espectaculares, y las mareas blancas, de tal manera que básicamente ¿a qué se debe? Que es verdad, y ahí hemos tenido una cierta discusión, José Ramón y yo, que afortunadamente el gasto per cápita en sanidad en Madrid es más bajo que en otras comunidades, pero el resultado es mucho mejor. Y también por esa colaboración pública-privada somos la segunda región de Europa en cuanto a calidad de la sanidad. Y eso es lo que a mí me importa, efectivamente, como ciudadano de la Comunidad de Madrid. Sí, y en health, que incluye sanidad y otros conceptos, es decir, Eurostat ha publicado la última estadística del Regional Competitiveness Index y coloca a Madrid número 1 de Europa, es decir, como en el resultado de health, superando a Estocolmo por primera vez desde el 2010. Con lo cual, Madrid en estos momentos es la mejor comunidad europea en el capítulo health, que incluye sanidad pública, sanidad privada, periodo medio de vida y una serie de conceptos más. Vamos, es que... Y luego le meten una huelga por 2 centésimas, que yo he dicho, una huelga por 2 centésimas de diferencia sobre la media en cuanto a la atención primaria, porque esa es exactamente la diferencia sobre la media de la Comunidad de Madrid. Sí, eso es la excusa. Claro, por supuesto. De todos modos, aquí yo sigo diciendo lo que digo siempre y me siento pesado. O sea, hay un problema de comunicación, porque lo que no puede ser es que teniendo la sanidad que tiene Madrid, que evidentemente también es mejorable, o sea, hay muchas cosas mejorables, pero que la comparación no la aguante ninguna otra sanidad en España, pues tenga los problemas que tiene en la calle, porque si vas a la calle, probablemente el 60% de los que están protestando protestarían pasara lo que pasara, porque cobran por eso, o sea, viven de eso. Pero hay otra gente engañada, y sobre todo el que ve las televisiones, evidentemente, si ve que hay protestas, creerá que pasa algo. Y como cuando va a un centro, es un señor que no va a un centro por la mañana aquí y otro centro a Castilla-La Mancha por la tarde y al día siguiente a Extremadura y el día siguiente a Barcelona, sino que va aquí y nada más, pues se encuentra a veces con lo que se encuentra. Yo tengo que reconocer que como soy usuario de la sanidad pública, sobre todo en la primaria, lo que me encuentro es que cuando voy me atienden, me resuelven el tema y carretera y manta. Y si tengo que esperar, pues será 1, 2, 3 días, como mucho. Bueno. Otra cosa distinta es si pretendo que me operen. Esto ya estamos en otra cosa distinta y los tiempos son otros. Sí. Pero tampoco claro, pero también hay que entender, y eso creo que si la gente se lo explicara lo entendería muy bien, es que la sanidad privada lo único que hace es, diríamos, quitar clientes de la sanidad pública, no porque no paguen, que pagan igual, sino porque no lo usen. Con lo cual, si no hubiera sanidad privada, el atasco de la pública, vamos, la haría insostenible. Primero el gasto y segundo, el atasco lo haría insostenible. Vamos a ver, yo tengo muchos amigos, algunos enfermeros, otros médicos de la sanidad pública. Cuando se produjo la huelga, yo escribí un artículo y expliqué cómo estaba la sanidad en urgencias, en no sé qué, en especialidades, y efectivamente Madrid... Sí, había un tema donde estaba por debajo de la media, que era 2 centésimas en atención primaria. Publiqué el artículo y recibí 20 llamadas y les dije, pero vamos a ver, o sea, tú te has mirado, pues, hombre, es que tú no puedes decir que esta huelga, no, sí, no es que pueda decir todo, esto es una huelga política, esta no es una huelga técnica, porque no corresponde a una realidad, porque lo que tenéis que compararos es vosotros con respecto a cómo se está produciendo en el resto. Que Madrid a lo mejor puede mejorar su atención primaria. Seguro. No tengo ninguna duda. Bueno. No, ahora, pero que le montaron una huelga política a la Comunidad de Madrid, es que no tengo ninguna duda. ¿Y quién se la montó? Pues hombre, ya todos sabemos que Más Madrid estaba detrás de esa huelga, pero perfectamente organizando y empujando a la sanidad. O sea que, vamos a ver, que las huelgas, es decir, las hay de verdad y las hay políticas. Y preparémonos
para las huelgas que va a tener el gobierno nuevo que llegue, es decir, cuando llegue al Estado, porque la que le van a montar los sindicatos va a ser de repanocha. Bueno, llegados a este punto y siendo la 1:15 de la tarde, vamos a hablar de economía, porque hoy conocíamos los datos que según el INE, el PIB había crecido en un 0,6% hasta marzo, hasta el mes de marzo. Esto implicaba un 4,2% en el último año y superaba el nivel prepandemia, algo que vendían como algo, un hecho pues, heroico, histórico y con muy buena pinta. Bien, ¿qué ha ocurrido? Que si lo comparamos con la Unión Europea, los datos no son tan buenos. Nos encontramos que nos ha superado Polonia, Eslovenia y Rumanía. Han adelantado España, sobre todo porque tenemos que tener en cuenta el consumo per cápita. Si hablamos del consumo per cápita, España se posiciona en un 17% menos que con respecto a la media de la Unión Europea. Ha bajado todos esos puntos. Nos encontramos en el puesto 17 de 27 en el ranking. Un hecho y un dato que no es tan bueno como parece a priori los datos que nos volcaban desde el INE. No sé qué opináis los economistas y los demás contertulios que tenemos en la mesa sobre este tema, pero claro, es llamativo. Pues que ni siquiera ese crecimiento del 0,6% es una gran noticia, porque significa que hemos sido el penúltimo país de la Unión Europea, de los 27, en recuperar el PIB pre-COVID, es decir, el PIB del año 2019. ¿Eso qué implica? Que hemos perdido cuando menos 3 años. De tal manera que eso tiene unas consecuencias muy importantes de cara al futuro. Y además, que para el conjunto del año, insisto, no vamos a crecer más del 2,2%, en el mejor de los casos, todas las expectativas ponen de manifiesto que va a haber una desaceleración en el año 2024. Y ojo, no tendrá nada que ver con el nuevo gobierno. Yo lo que espero es que el nuevo gobierno aplique una serie de recetas que lo que permitan es acelerar nuestro potencial de crecimiento y no permitir que se siga degradando como se está produciendo. Pero es que además se ha deteriorado en comparación con la media europea nuestro PIB per cápita y por supuesto también nuestro consumo per cápita. En definitiva, ¿eso qué implica? Que la calidad de vida de los españoles se ha deteriorado enormemente en estos últimos 5 años que coinciden con el gobierno de Pedro Sánchez y de Podemos. Sí, a mí me gustaría simplemente leer un tuit que acaba de publicar exactamente hace 12 minutos Daniel Lacalle. Si el gobierno celebra que hemos recuperado el PIB de 2019, reconoce que no crecemos, rebotamos y con mucha más deuda pública y pérdida de renta per cápita y la mayor tasa de paro de Europa. Dice, y además todo gracias al turismo, que es lo que siempre han atacado desde este gobierno. Es que esto es lo increíble. Es decir, anda, que hemos recuperado lo del 2019, toma ya. Los últimos de Europa en llegar a recuperar el PIB real del 2019. Hemos decrecido un 2,3% en PIB per cápita, un 2,3%, pero un 6,6% en PPS, o sea, en paridad de poder adquisitivo. Claro. Oiga, que en capacidad de poder adquisitivo hemos reducido nuestra capacidad de compra por nuestro PIB real en un 6,6% y somos, no la última, pero de las últimas, pero de largo y tendido. Además, nos han dejado un país, es decir, para recuperar el PIB, nos han metido 350.000 millones de deuda. Oiga, 350.000 millones de deuda para recuperar el PIB. Sí, y además, con un paro, como acaba de publicar hoy tus amigos de uso, que por fin he conseguido que me lo envíen, de 3,9 millones de parados. Oiga, no 2,7, no. Pero es que 3,9, perdóname, y ya me vuelvo a calmar, porque es que esto me pone muy nervioso. Pero es que el problema, José Ramón, es que nos encontramos con lo mismo que decíamos el viernes pasado, que para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la inflación es culpa de los empresarios. Una inflación, como saben, que está provocada por el aumento de los márgenes empresariales y los beneficios abusivos de muchas empresas. Recordarán ustedes, después de la guerra de Ucrania hubo un enorme debate
en el que bueno, se suscitaba y se volvía a hablar de efectos de segunda ronda y se decía que los salarios podrían ser los causantes de la inflación. Ahora mismo ya en nuestro país el propio Banco de España desmiente esta afirmación, el Banco Central Europeo desmiente esta afirmación y ya señalan que son los anchos márgenes empresariales los que están causando la inflación. Vamos a ver. Esta es una de las mayores barbaridades y estupideces que yo he oído durante mucho tiempo. Es decir, si esto fuese No la así, sigues de cerca, entonces, sí, ¿no? Sí la sigo, sí. Bueno, no, perdóname, no la sigo, la persigo. Que pero no será la mayor barbaridad, he dicho muchas. Bueno, pero es que supera todo. Bueno. O sea, que la inflación la produzcan los beneficios empresariales. Es decir, Europa, que ha llegado a un 16,6% de inflación, la culpa lo tienen los empresarios europeos. Vamos, hombre, yo no le he oído esto a Helmut Scholz decirlo en Alemania, ni tampoco se lo he escuchado al presidente, que me cae fatal, de Francia, ni se lo he escuchado a nadie que tenga dos sentidos, dos dedos de frente, decir que la culpa de la inflación la tienen los beneficios empresariales. La culpa de la inflación la tiene un exceso de masa monetaria provocada en primer lugar por un exceso de deuda comprada por el Banco Central Europeo a tipos de interés cero, número uno. Número dos, cuando esa masa monetaria, es decir, que estaba ahí, 3 billones de euros listitos, es decir, llegó, debido a la pandemia, una subida de determinados productos, materias primas, es decir, un exceso de demanda, una reducción de oferta que produjo una subida que ya no existe. Y simultáneamente, cuando ya eso empezaba a pararse, viene la guerra de Ucrania y una crisis energética donde se nos predijeron, el invierno más duro para el mundo mundial, es decir, que íbamos a morirnos de frío en toda Europa. Es decir, cosa que provocó una auténtica crisis y un disparo de esos precios. Hoy resulta que todo eso ya va amainando, menos la masa monetaria, y por eso está costando tanto bajar la inflación en Europa, que estamos en un 6,1 y hemos bajado bastante. Evidentemente, al final la inflación siempre hay que financiarla, sin dinero no hay inflación. Es una razón monetaria. Esa política monetaria absurda, ultraexpansiva, de tipos de interés cero, que significa regalar el dinero, ha sido una de las causas. Pero ya no se resuelve con mayores subidas de tipos de interés. ¿Por qué? Porque básicamente la política monetaria lo que pretende es desacelerar la demanda agregada. Y acabamos de decir que en muchos países europeos, empezando por España, el consumo está con crecimiento negativo. Por tanto, creo que puede generar muchísimos más problemas que resolver cuestiones. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de la inflación, del núcleo duro de la inflación, que está en España en el 6,1%, si hablamos de la subyacente, se debe a los costes medioambientales, que nadie quiere hablar en Europa de este asunto. Y eso es lo que algunos hemos calificado de inflación estructural. Y eso solo se resuelve con reformas estructurales en el asunto medioambiental, no con subida de tipos de interés. Y por otro lado, la señora Díaz, a mí no me extraña nada que no se entere de lo que ocurre a su alrededor, pero ayer salió, y lo decíamos al empezar el programa, el incremento de los costes laborales en el primer trimestre, que, vuelvo a repetir, se ha retrasado enormemente porque tenía que haber salido incluso antes de las anteriores elecciones, ha subido el 6,3%. Gracias a las elevaciones salariales, gracias a la subida de las cotizaciones sociales. Y, por tanto, ¿eso qué implica? Implica inflación. Pero es que, además, los márgenes en muchísimas ocasiones se han reducido espectacularmente, y ya no digamos para las empresas que tienen contratos con el sector público, porque el sector público te sube por ley el salario mínimo interprofesional, pero te impide que lo indicies al precio. Por tanto, eso va en vena contra tu margen empresarial. Todas las empresas que tenemos contratos con las administraciones públicas hemos visto reducido espectacularmente el margen empresarial. Y luego, por otro lado, esta señora no sabe, yo creo, en general, lo que es exactamente la inflación, pero básicamente lo que está es creando las condiciones para generar malestar entre el conjunto de la sociedad, porque además
los alimentos siguen creciendo espectacularmente. Y lo ha reconocido el propio Banco de España. Probablemente la inflación media este año, y ahora me refiero al IPC, porque la inflación es subida de precios, depende de qué precios utilices, cómo lo midas, pero los alimentos van a seguir subiendo el 11%. Y eso es lo que nos está deteriorando mucho. ¿Y qué ha permitido, sobre todo, luchar contra la inflación en España? El hundimiento de los precios de la energía. Para que se hagan ustedes una idea, en el mes de febrero, cuando se esperaba ese crudísimo invierno, etcétera, el precio del gas natural en los mercados internacionales, no el que cada uno tenga contratado, estaba en unos 325 euros megavatio hora. Ayer estaba a 26. Madre mía. Y también ha bajado el petróleo, aunque la cartelización de la OPEP ha llevado a que no haya bajado de 75 dólares. Una pregunta muy rápida, porque ese incremento de los costos laborales supongo que eso mejora la productividad a lo bestia y combate el paro, ¿no? El crecimiento de los costos laborales. Lo digo porque como está de moda esto, pero es que yo creo, y lo digo muy sinceramente, es que yo creo sinceramente que no sabe lo que es la productividad. O sea, que no la mejora. Lo digo muy sinceramente. No la mejora. Los no. Eso significa pérdida competitiva y destrucción de empleo. Me lo temía. Como el Banco de España también explicaba perfectamente que la subida al salario mínimo interprofesional no solo limita la posibilidad de entrada a los menos cualificados, es una barrera de entrada y por tanto es antisocial, sino que esta última subida ha destruido del orden de 70.000 puestos de trabajo. O sea que estamos legislando a favor del paro, vamos. Y de la economía sumergida. Esta señora precisamente es una máquina de crear economía sumergida y crear paro. Claro, o sea, esto significa que con los datos que tenemos ahora seguiría peor. O sea, este crecimiento del PIB seguiría ralentizándose. O sea, la previsión es que si no se cambian las cosas, para que quede claro, la conclusión final es si seguimos igual, claro, es que está en el 4,2% interanual. Cuando quitemos el 2,6%, que es una salvajada intertrimestral del segundo trimestre del año pasado, que es una salvajada. ¿Pero por qué hay que quitarlo? ¿Por las previsiones? Porque estás viendo el perfil del año. Nosotros en este momento tan solo estamos hablando del primer trimestre del año 2023. El próximo dato cronológico, lógicamente, es el segundo trimestre. De tal manera que en ese segundo trimestre el PIB, el que conocemos habitualmente, el interanual, pues bajará al 3 o al 2 y pico, porque es muy difícil que crezca cuando menos un 2,6%. Tendría que crecer un 2,6% para que siguiera el 4,2%. Claro, que es lo que habían dicho el Banco Central. Efectivamente. Vamos a ver, el tema es muy sencillito. Es decir, diferentes maneras de calcular el PIB. La manera más eficaz... Una es cómo calcula el gobierno. Claro, la más eficaz es por los índices concatenados. Es decir, cuánto creció el segundo trimestre del año pasado, el tercer trimestre, el cuarto trimestre y el primer trimestre. Entonces, eso sumado te da un 4,2. Claro. Cuando metamos el segundo trimestre, quitaremos el segundo trimestre. Si aquí tenemos un 2,6 y ahora viniese un crecimiento del 0,6, le quitaríamos 2 puntos enteros. En lugar de crecer un 4,2, creceríamos un 2,2. Cuando quitamos el siguiente, es decir, dependiendo del tercer trimestre, subiremos o bajaremos. Por eso es tan peligroso el anuncio cuando nos dicen estamos creciendo un 4,2 anual en estos momentos, porque tenemos un 2,6 siguiente, como ha dicho Juan. Yo me juego las cervezas contigo de que el nuevo resultado del PIB del segundo trimestre está cuando volvamos de vacaciones. Que sepáis que esta mañana en todas las televisiones se ha hablado del 4,2, pero nadie ha hablado de matizar esto. Pero para eso está, que crecíamos el doble o triple de los países más avanzados. Y para eso está don Juan la base más baja, que eso tampoco se nos olvide, que acabamos de recuperar el PIB del año 2019. Sí, eso nos ha quedado. Pues nada, esos matices parece que son... De todas formas, también que me pregunta mucha gente por la calle, tampoco estamos hablando de lucubraciones. ¿Qué es exactamente el PIB? Si lo calculas desde el lado de la demanda, es el consumo de las familias, es el gasto público, es la inversión y son las exportaciones. Pero todo lo que importamos resta lógicamente crecimiento, porque estamos remunerando el crecimiento y el empleo en otros países. Por tanto, ese es el PIB del lado de la demanda. Y del lado de la oferta es muchísimo más fácil. Es el valor añadido de los diferentes sectores productivos. El sector agrícola, el sector industrial, construcción y servicios.
José Ramón Riera, yo creo que ha llegado el momento Vale. de que nos traigas tus datos porque Más alegrías. el primer tema... No. Bueno, es que aquí he hecho una comparativa que a mí me ha gustado mucho. El gasto público en contraposición de las prestaciones sociales. Y yo quiero que nos expliques primero, para alguien, las prestaciones sociales, ¿a qué te refieres? No. Y exactamente esa comparativa, ¿qué significa? Perfecto. Vamos a ver. Primero, las prestaciones sociales que se consideran en este gasto las define perfectamente Eurostat e incluyen todo lo que son desempleo y todo lo que son pensiones. Vale. ¿De acuerdo? Todos esos gastos, desempleo más pensiones, España en el año 2022 se gastó 266.000 millones de euros. Somos campeones, casi. Contra un gasto público de 634.000 millones. Es decir, pensemos, este ¿Qué gasto... prestaciones eran Sí, desempleo desempleo y y pensiones. pensiones. Vale. Fundamentalmente. Fundamentalmente, luego hay un poco incluido más. el ingreso mínimo vital, Vale. y pensiones O sea, no las contributivas, ayuditas. Vale. todas las ayudas. El PER y también. Las subvenciones, es decir, que van para determinados temas sociales. Vale. Todos esos conceptos que el gobierno considera Prioritarios. prioritarios Sí. y fundamentales, prestaciones sociales. No está la sanidad. No. O sea, los servicios no están. No están. Entonces, eso en España es el 42,3% del total del gasto público. Pero claro, si vamos a mirar cómo lo tiene en el resto de los países, nos encontramos con que Alemania dedica a prestaciones sociales 974.000 millones, el 50,7%. Que son alemanes. Son alemanes, Claro, sí. Los Países Bajos, el Pero aquí, ¿qué aspiramos? A ser 46,3%. como los alemanes. Los franceses, el 44,3%. Solo está peor que nosotros Polonia, porque Polonia viene digamos, que lleva un retraso en el desarrollo todavía de estos temas. Pero es que la media europea es un 43,7% a prestaciones sociales y estamos por debajo de la media europea. ¿Por qué? Muy sencillo, porque tenemos un déficit en el sentido de que nos gastamos demasiado en lo que son salarios en la administración pública. En la administración pública española, toda, completa, central, autonómica, diputaciones, ayuntamientos, cuesta 156.000 millones, que eso significa un 24,6%. En Alemania le dedican un 16%. ¿Por qué Alemania cuesta un 16 y nosotros un 24,6? Muy sencillo. Muy sencillo. Los salarios alemanes son muy superiores. Lo que pasa es que tienen menos empleados públicos porque tienen una digitalización de todos sus procesos mucho más avanzada, son tecnológicamente mucho más avanzados, con lo cual nosotros... Y son serios. Entonces, nosotros vamos muy por detrás. Entonces, como nos gastamos un 25% en salarios, no nos queda suficiente dinero para gastárnoslo en prestaciones sociales. Y los alemanes, que se gastan un 16, si sumamos un 16 más un 50, es un 66. Un 42 más un 24, un 24 y pico, es un 66. Es decir, la realidad, nos gastamos lo mismo en salarios más prestaciones sociales en los dos países, pero con una diferencia. A prestaciones sociales los alemanes le dedican mucho más que le dedicamos nosotros, porque nosotros lo dedicamos a pagar empleo público, que es uno de los graves problemas que tenemos en este país. Y que además, si alguien se molesta en mirarlo, la Dirección General de la Función Pública dice claramente en el último informe 667.000 empleados públicos en la categoría de otros. O sea, los enchufetas. Sí. Yo lo dejo ahí para que cada uno decida... El 65% del empleo del que saca pecho que ha generado este gobierno en estos años es empleo público, que no es, y volvemos a lo mismo, en general productivo. Efectivamente. Con lo cual podría haber hecho mucho más, ¿eh? Y una pregunta, ¿se puede consentir que Yolanda Díaz, yo voy a lo mismo, como había empezado este debate, pueda atacar de una manera tan directa a los empresarios? O sea, ya no es la inseguridad jurídica, Sí, claro que ya se no puede es decir. el exceso de burocracia, ya no es la subida de impuestos, importa. es atacar a aquellos señores cuyos beneficios garantizan que se pueda contratar a más gente que venga a rentar a los impuestos, al tipo impositivo de hoy en día, que si encima fueran listos y los bajaran, habría mucha más rentabilidad, por tanto, muchas más contrataciones, por tanto, muchos más cotizantes, a tipos de impuestos mucho más bajos.
por supuesto no son liberales, son intervencionistas, pero que la vicepresidenta del Gobierno de España dé este mensaje de puertas para afuera, que la inflación es culpa de los empresarios, sí, sí. de los altos beneficios empresariales. Antonio, ¿qué es la vicepresidenta de este gobierno? Comunista. ¿Qué quiere el comunismo? Que desaparezca la propiedad privada y la empresa privada. Ella es feliz pensando que puede hacerlo todo desde el punto de vista público y nos convertiría en un país como Cuba, en un país como el de Simón Bolívar Maduro en estos momentos, o como lo que les está pasando y les va a seguir pasando a las economías hispanoamericanas, es decir, que en estos momentos están dominadas por el socialismo de izquierdas, que es más cercano al comunismo que a una socialdemocracia alemana, que no tiene absolutamente nada que ver, independientemente de que yo prefiero quedarme con una derecha popular conservadora frente a una socialdemocracia alemana. Entonces, ese es el gran problema. Pero este gobierno ha penalizado, ha demonizado a la empresa privada y en gran medida la ha lastrado, por ejemplo, con el impuesto sobre los beneficios extraordinarios, sobre los beneficios de la banca o las eléctricas, que en definitiva es también un impuesto que nos han aplicado a millones de accionistas que teníamos precisamente parte de nuestros ahorros conservadores en esos valores que son los más conservadores y tradicionales habitualmente de la bolsa. Por otro lado, esta señora, como muy bien recordaba José Ramón, es comunista y además sindicalista, de tal manera que cree en la lucha de clases, absolutamente sigue creyendo en la lucha de clases y piensa que hay un enfrentamiento entre el empresario y el trabajador. Y además hay que recordar que ella se ha manifestado marxista. ¿Y qué decía Carlos Marx? La teoría de la plusvalía, que el valor solo lo aporta el factor trabajo y que los beneficios empresariales se generan porque el empresario se apropia de parte del esfuerzo de ese empresario, de ese trabajador, y por tanto obtiene beneficios. Y por tanto siempre está tratando de criticar, penalizar ese beneficio empresarial. Sin embargo, hay que recordar que las empresas privadas, en un sistema de competencia, en primer lugar, lo que hacen es producir eficientemente bienes y servicios. El propio Adam Smith decía que no quería que su panadero quisiera hacerle feliz. Quería que en competencia quisiera ganar mucho más dinero porque le prestaría, en este caso, la producción de pan adecuada a sus necesidades o gustos. Sí. Y luego, por otro lado, y ya termino, estas empresas pagan sus impuestos y estas empresas generan el empleo más sostenible que hay. Pero no solo de los empresarios, sino también de las familias, ¿verdad, José Ramón? Porque tenemos en cuenta que ya hay en riesgo de exclusión social en España pues varias familias y sobre todo comunidades autónomas que están peor que otras. Sí, vamos a ver. Acaba de publicar Eurostat algo que creo que es muy importante que nuestros espectadores entiendan. Es lo que Eurostat llama familias o personas con alto riesgo de exclusión social. Y yo sé que tienes ganas de decirme, explícanos de qué va esto, porque se te ve en la cara. ¿Es así o no? Sí, porque muchas veces parece que es pobreza o cuando estamos hablando de exclusión, o sea, esa pobreza infantil, pues que la gente sepa exactamente en qué consiste. Eurostat define para considerar a una persona en alto riesgo, y lo voy a mirar en mi ordenador para no equivocarme, es decir, en alto riesgo de exclusión social a todas aquellas personas que viven en hogares, de los cuales los adultos mayores de 18 a 59 años trabajan menos del 20% de su potencial de trabajo, con un 20% menos, o sea, con menos del 20% de capacidad de trabajo, o sea, de trabajo real, se considera ese entorno como de exclusión social. Se considera también en alto riesgo de exclusión social o riesgo de pobreza todas aquellas personas que tienen una renta disponible del 60% de la media de la región o del país. Y además, si además de esto cumple con que de los 9 capítulos diferentes que voy a decir, hay 4 que tienen dificultades, también se les incluye, a saber, no puede pagar el alquiler o las facturas de los servicios públicos,
no puede mantener la casa adecuadamente caliente, no puede hacer frente a gastos imprevistos, no puede comer carne, pescado o equivalente proteínico cada 2 días, no puede tomarse una semana de vacaciones fuera de casa, no tiene coche, no puede tener una lavadora o un televisor o un teléfono. 4 de estas, además de tener una renta disponible por debajo del 60% o menos, se consideran personas con alto riesgo de pobreza o de exclusión social. Basado en esto, si ahora cogemos los datos que acaba de publicar Eurostat, nos encontramos con que fuera de Ceuta y Melilla, que son, digamos, las regiones que más en estos momentos tienen riesgo de exclusión social, son las 2 ciudades con más riesgo, resulta que estamos hablando de la región con mayores problemas, es aquella en la cual la derecha hoy no es capaz de llegar a un acuerdo, es decir, que es Extremadura. Parece mentira que después de haber gobernado el socialismo durante, excepto 4 años en Extremadura, el riesgo de exclusión social sea un 36%, y esto no lo dice José Ramón Riera, 37. Esto lo dice Eurostat. 37 más bien, 37, pues sí, 36,9. Sí, 37%, sí. Bueno, se me ha olvidado, me había olvidado de la comita. Fijémonos que ha conseguido reducir, sí, es cierto, está reduciendo su nivel de exclusión social. Quien ha mejorado muchísimo, y fijaros cómo está Andalucía, está con un 35% de riesgo de exclusión social y hace 5 años estaba casi con un 40%. Es decir, el esfuerzo, la llegada del Partido Popular y todas las medidas económicas que está tomando está ayudando a bajar el riesgo de exclusión social. Pero no, esto no es un tema que se baja en 2 días, esto es un tema tremendamente complicado. Tal es así que, si os fijáis, las grandes regiones que no tienen problema de exclusión social son, a saber, País Vasco y Navarra. ¿Por qué? Por el concierto foral y por el concierto económico en el cual los impuestos los recaudan ellos y hace que la distribución de la riqueza y, por tanto, la capacidad de pobreza, de exclusión social, sea muchísimo menor, ¿sí? Porque tienen la capacidad de tomar decisiones casi de forma unilateral. Entonces, claro, Navarra y el País Vasco están con un riesgo de exclusión social 14% y un 14,5% y un 15,7%. Madrid está en un 23%, Cataluña está en un 21 o algo. Es decir, bueno, son las grandes potencias económicas, Madrid y Cataluña, bueno, pues consiguen estar en niveles mucho más razonables. 20%, ¿eh? Es decir, de cada 100 personas hay 20 personas que viven en Madrid con riesgo de pobreza. Pues con esta reflexión nos quedamos, nos tenemos que ir a la última publicidad, no sin antes hablar del Pozo Alimentación, porque patrocina la ópera prima del director murciano Joaquín Carmona, Últimas Voluntades, que llegará a los cines el próximo 30 de junio. La cinta está protagonizada por Fernando Tejero, Óscar Casas, Nerea Camacho, Carlos Santos, Adriana Azores y Salvador Serrano. El preestreno en la Filmoteca Regional de Murcia está previsto para mañana 20 de junio. La película, que ha sido rodada íntegramente en la región de Murcia, es una historia de superación y de segundas oportunidades sobre un padre que quiere recuperar el amor de su hijo, al que abandonó cuando era un niño. El film ya ha sido seleccionado por Radio Televisión Española para su emisión en la cadena pública como una de sus apuestas del cine español tras su estreno en las salas de cine. Últimas Voluntades está calificada como el proyecto audiovisual más ambicioso de la historia de Murcia, por lo que la empresa El Pozo Alimentación ha querido contribuir en el desarrollo del proyecto. La compañía apuesta por la cultura a través del patrocinio de congresos, el apoyo a universidades públicas, la edición de libros y mediante su colaboración con festivales de música. Volvemos en unos minutos. 2:15 de la tarde y terminamos el programa con ámbito internacional. Pero primero tenemos que contarles una noticia atroz, porque nos vamos directamente a Boston, donde han encontrado a 5 niños en una fiesta drag, pero mejor se lo va a contar Gabriel Serrano. Gabriel, cuéntanos exactamente qué ha pasado.
Muy buenas, Ana. Hablamos de algo tétrico y con niños indefensos de por medio. 4 niños fueron rescatados de una fiesta drag en Boston junto al cadáver de una mujer trans. Drogas y juguetes sexuales. Los servicios de emergencia recibieron un aviso de que había una persona inconsciente en un apartamento. Se personaron y encontraron el cadáver de una persona en el suelo y 6 adultos que parecían ser hombres vestidos de mujer, algo característico de los drag queen. Los sanitarios certificaron la muerte por paro cardíaco y los presentes en la fiesta negaron que tuviesen hijos en el domicilio ante la pregunta de las autoridades, pues los bomberos encontraron a 4 menores en una habitación contigua, vigilados por un adulto también drag. Automáticamente sacaron a los niños de la casa y del entorno en el que se encontraban y fueron trasladados a los servicios de protección de menores y allí recibieron atención médica y psicológica. Alcohol, drogas, juguetes sexuales, todo esto fue hallado en la vivienda. Además de los niños, eso no era una fiesta, era una depravación. El concejal de Boston calificó de repugnante los hechos ante los medios de comunicación y lamentó la muerte de la persona. Además de, como ya se ha comentado, se intentó impedir que encontraran a los menores. Continúa la investigación de la relación entre los niños y los adultos. Esto es una desgracia que ha ocurrido en Boston, Ana. Acaban sufriendo siempre los mismos, los indefensos. Muchísimas gracias, Gabriel. Efectivamente, los indefensos son los que acaban siempre con la peor parte. Y tenemos que saludar a Sandro Meco, nuestro presentador estrella en 2 continentes, sobre todo del ámbito internacional. Porque, ¿qué nos tienes que contar esta semana? Yo sé, porque me lo ha chivado un pajarito que se llama Sandro Meco esta mañana, que el problema que tenemos esta semana es la relación de Estados Unidos con China. También nos vas a hablar del hijo de Biden y creo que de Trump. Un poquito habrá que hablar de Trump, aunque sea de una forma positiva y seamos los únicos en hacerlo. Pero bueno, sí. Ana, sabes que hemos hablado muchas veces tú y yo de Disney, de la posibilidad de vivir un cuento de hadas y que todo salga bien. Y parecía que por una vez se iba a conseguir. Que después de accidentes con globos, que después de choques con barcos, que después de choques con aviones, ¿qué iba a ocurrir? Que por fin China y Estados Unidos se iban a entender. Bien, no ha sido así. Aunque Antony Blinken ha ido a visitar China, ha ido a visitar a Xi Jinping y todo parecía que iba muy bien, como nos comentaba en estas declaraciones. En cada reunión he dejado claro que la involucración directa y la comunicación constante a nivel político es la mejor forma de aclarar nuestras diferencias y asegurarnos de que la competición no nos lleve al conflicto. Y he oído lo mismo por parte de mis homólogos chinos. Ambos estamos de acuerdo en estabilizar nuestra relación. Resulta que los cuentos muchas veces, Ana, son eso, son simplemente cuentos. ¿Por qué? Porque toda esta positividad que parecía presumir o de la que parecía hablar Antony Blinken se acabó con una declaración. Una única declaración por parte del presidente de los Estados Unidos que llamó directamente a Xi Jinping dictador. Y ya no estamos hablando, Ana, de si es verdad o no es verdad. Ahora de lo que estamos hablando es del timing, del momento. Justo después de enviar a un diplomático para que pudiera estabilizar las relaciones, la primera declaración oficial del presidente de los Estados Unidos con respecto al máximo mandatario chino es esa. Entonces, bueno, esta es la cuestión. Pensaba que ibas a No. Vale. Te estaba dando paso para que me dieras réplica, Ana. Muda porque digo, pero madre mía, o sea, la que se está liando entonces. Sí. Pensaba que ibas a dar algún dato más sobre el tema porque, claro, entonces ahora tienen un problema con China. Bueno, el problema entre China y Estados Unidos de todas formas viene de lejos. Estamos hablando de una carrera para convertirse en la primera potencia mundial. Una carrera que sabemos que lleva en curso desde hace meses, en la que parece que China va ganando cada vez más terreno. Estados Unidos, que siempre se ha erigido, al menos de cara al ámbito internacional, como la gran pacificadora, está viendo ahora como China le está comiendo ese terreno. Primero, al garantizar la paz en Arabia Saudí, por ejemplo, y ahora siendo el país que más propuestas de paz está proponiendo. Es verdad, en la guerra de Ucrania. Es verdad que se le acusa, y con cierta razón, de tener lazos con Vladimir Putin. Pero la gran diferencia es que mientras China está buscando propuestas, parece que la propuesta de Estados Unidos es la de ofrecer armamento. Entonces esta es la cuestión. ¿Y China ha respondido? China ha respondido. Y China ha respondido pues como responde China. Sin callarse, sin filtros y atizando bien a Estados Unidos.
Las declaraciones de Estados Unidos son extremadamente absurdas e irresponsables y van contra los hechos. Violan el protocolo democrático e infringen seriamente la dignidad política de China. Es una provocación política descarada. China expresa su fuerte insatisfacción y oposición. Los motivos del incidente del vehículo no tripulado son claros. Se trata de un accidente causado por una fuerza mayor. Estados Unidos debería haberlo gestionado de forma calmada y profesional, pero decidieron manipular los hechos para agravar el incidente, demostrando su naturaleza hegemónica y abusiva. Claro, y han ido con todo a por Joe Biden. Un Joe Biden que en el ámbito nacional, en el ámbito de Estados Unidos, tampoco es que haya tenido una semana mucho más plácida. Después de 5 años de investigación, después de rumores, después de supuestas teorías conspiratorias, resulta que no, que Hunter Biden es culpable. Eso sí, Ana, tiene su truco. Porque Hunter Biden ha llegado a un acuerdo al menos para declararse culpable en 3 cargos que poco tienen que ver con aquellas acusaciones relativas al portátil del infierno, los posibles acuerdos con Ucrania y con China. No, en este caso ha reconocido ser culpable de una doble evasión de impuestos y, por otro lado, de portar un arma cuando no debía hacerlo por su severa adicción a las drogas. Entonces, cuando tienes todo este asunto, Ana, cuando han pasado 5 años desde que se inicia esta investigación y, sobre todo, cuando tienes al presidente de los Estados Unidos que durante todo este tiempo ha estado defendiendo a su hijo, ¿qué es lo que ocurre cuando finalmente se demuestra que no tenía razón? Bueno, pues esta es la reacción de Joe Biden. ¿Qué opinas sobre el acuerdo al que ha llegado su hijo Hunter? Estoy muy orgulloso de mi hijo. Orgullo. Es así de simple, orgullo. Madre mía, o sea, yo lo que no entiendo es la que se ha liado la semana pasada con las imputaciones de Trump, cómo se ha volcado el país, de los medios de comunicación, incluso ha llegado hasta aquí, vamos, es que se había paralizado por completo el país en ese ámbito internacional, solo se hablaba de lo mismo. Y ahora el hijo de Biden, que es el presidente del gobierno de Estados Unidos en la actualidad, su hijo está imputado con cargos, se ha demostrado, dice que está orgulloso y no ha pasado nada. No ha pasado absolutamente nada y aquí es donde entra quizá el quid de la cuestión, que Hunter ha reconocido que es culpable, que quizá no de los cargos que los republicanos quieren que se investiguen de verdad y que parece que por fin se van a investigar, pero al menos ha reconocido ser culpable. Donald Trump nunca lo ha hecho y, sin embargo, eso no ha evitado la persecución, en sus propias palabras, de los medios, esa caza de brujas que lleva denunciando desde que se vio obligado a abandonar la Casa Blanca. Y claro, Donald Trump, que al igual que China tampoco se calla, pues ha querido poner en comparativa estos 2 tratos por parte de los medios y por parte de toda la sociedad estadounidense. Tucker Carlson, un buen tipo, tiene toda la razón. El motivo principal por el que la corrupta administración Biden y el establishment de Washington van a por mí es porque me enfrento a su fallida política exterior. Recientemente, los amantes de la guerra, los globalistas y seguidores del Estado profundo están lívidos porque me niego a arrodillarme ante su siguiente guerra interminable en Ucrania. Quiero la paz. Ellos, el dinero y el conflicto. Incluso aunque nos lleve al borde de la Tercera Guerra Mundial, lo que están haciendo. Y rápido. Y además es que justo esto es lo que conecta todo, Ucrania y los conflictos en el centro. Donald Trump lo ha dicho, una de sus propuestas si llega a la Casa Blanca es resolver la guerra en 24 horas. Veremos si lo consigue. Pero al menos parece ser el único político, Ana, que parece dispuesto a solucionar esta guerra. Madre mía, a mí es que me estás dejando, no sé si el resto de contertulios esté igual que yo, porque teniendo en cuenta esta situación, sobre todo además que ahora empieza a haber esta guerra y este rifirrafe en Estados Unidos y China, que nos puede afectar. No, y claro, muchísimo sí. A todos, o sea, a nivel internacional puede ser una bomba. Sí, la gran importancia de este programa y sobre todo del seguimiento de las elecciones es que van a ocurrir, veremos si con la guerra entre Rusia y Ucrania finalizada o no, pero también con el peligro potencial de muchísimos más conflictos, lo hemos hablado. ¿Qué va a pasar con Taiwán? ¿Qué va a pasar con Israel, por ejemplo? Son distintos conflictos que tenemos y que se necesita a un auténtico líder con todas sus capacidades físicas o mentales para poder guiar al conocido como mundo libre. Y con respecto
Perdón, Francas, sí. No, desde la Segunda Guerra Mundial los conflictos entre las dos grandes naciones que ha habido, que siempre hay dos, nunca se producen entre las dos. Se producen en casa de otro. O sea, pues se podían producir en la zona del Oriente Medio, se podían producir Corea, en Corea, Vietnam. se podían producir donde quieras y ahora se pueden producir en Ucrania o en Malta. Pero bueno, Malta no, porque si es Unión Europea, ya, si es OTAN ya tienes un problema. Con lo cual, por ahí yo sufriría poco. Y con respecto a lo último, a las imputaciones del hijo, a la que él que dice que es culpable, ¿cómo han reaccionado los republicanos o los demócratas en este sentido? Bueno, los demócratas han querido un poco barrer debajo de la cama a ver si así nadie se entera de lo que está ocurriendo. Los republicanos no, obviamente quieren más. Han realizado otra investigación hacia Hunter Biden en la que sí se quieren investigar estos cargos, pero es que no solo van a por Hunter. Estamos hablando de una investigación en la que Hunter está implicado y un supuesto hombre grande. No se sabe al 100% quién es, pero el 99,9% de las posibilidades señalan a un solo hombre, a Joe Biden. Y los republicanos se han hartado. Ya sea por esto o ya sea por, como vamos a ver, la gestión en la frontera sur con México, los republicanos han dicho basta y han presentado una moción de censura contra el presidente de los Estados Unidos. La resolución es la siguiente. Se trata de una moción de censura a Joseph R. Biden Jr., presidente de los Estados Unidos, por cometer graves crímenes y varios delitos. Bien. Esta moción de censura tiene que seguir una serie de pasos. Primero se va a llevar a un comité, a una serie de comités para ver si es viable y si efectivamente ese impeachment, como lo llaman en Estados Unidos, se puede llevar a cabo porque, por ejemplo, los demócratas en la anterior legislatura lo intentaron ya con Donald Trump y no pudieron. Y los republicanos lo quieren hacer bien. Quieren ver si el caso es lo suficientemente potente y, desde luego, con las imágenes que hemos estado analizando durante todo el año, Ana, parece que es así, y ver si pueden echar a Joe Biden antes de llegar a las elecciones de 2024, que Ana, que sí, que ahora mismo los candidatos favoritos parecen Donald Trump y Joe Biden, pero que es que, como las cosas sigan así, a lo mejor no tenemos a ninguno de los dos compitiendo. Madre mía, o sea, que te espera una semana de actualidad hasta que, bueno, una semana y los meses que quedan para las elecciones el año que viene. Yo, Ana, os lo he dicho en redacción, el momento en el que vosotros acabéis, el momento en el que tengamos aquí las elecciones en España, es cuando empiezo yo. Francas, nada. ¿Biden Jr. es ironía o qué? No, él dice que está encantadísimo de su hijo, que está orgulloso. Que le llama, la congresista norteamericana. No, es que se llama Biden, claro, Joe Biden es que el Jr. padre de Joe Biden es Era Joe senior, Biden. Sí, claro, y el abuelo sería el super senior, pero suena cachondeo. Sí. No, pero es el nombre completo. Joseph Robinette Biden Jr. Suena todo a cachondeo. Nosotros nos tenemos que ir, les dejamos para el fin de semana. Muchísimas gracias, Sandro, por estas noticias de ámbito internacional. Esperaremos la semana que viene más. Y nosotros nos vamos. Hoy tienen también partida doble de Abre los Ojos. Ahora a las 2 hablaremos del Estatuto del Becario, que todavía no está aprobado, pero está en tramitación. Y también de cómo Hacienda tendrá que asistir a los mayores de 65 años para aprobar el modelo 303. Así que no les doy más pistas, lo pueden ver ahora en unos minutos y nosotros nos vamos. Que pasen muy buen fin de semana y acuérdense de descansar.